¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes con todos. Hoy día tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú. Les habla el profesor Francisco Mendoza. Hoy día tenemos que trabajar. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Emily? Tenemos que trabajar un periodo largo, tenemos que ver todo el proceso del primer militarismo más el primer civilismo, ¿ya? Así que vamos a estar muy atentos con la clase, ¿ya? Voy a buscar un material que necesito para poder trabajar con ustedes. Esperen un momento. Jesús, te voy a mandar un audio, ¿me puedes escuchar? Sí, profesor, lo escuchamos. Ya, a ver, vamos a compartir la pantalla. Ya, a ver, muchachos, como les decía, tenemos que hacer un periodo bastante largo, tenemos que hablar del el caudillismo militar, la prosperidad falaz y el primer civilismo. Así que vamos a tomar la atención debida y vamos a empezar de una vez con el trabajo. A ver, ya, a ver, primera pregunta. La primera pregunta va a estar ligada precisamente al tema del militarismo y hay que recordar ciertos elementos. Primero, recuerda que el primer militarismo termina siendo un periodo de 45 años que se produce desde el retiro peruano de la Federación de los Andes, establecida por parte de Simón Bolívar. Desde el momento en que Perú se separa de esa organización, tenemos 45 años de monopolio del gobierno por parte del ejército, por eso el nombre precisamente del militarismo, pero con dos etapas claramente bien definidas. Una primera etapa es la época del caudillismo militar, caracterizado por la debilidad económica y por la debilidad económica y la inestabilidad política de este periodo. Y una segunda etapa de mayor crecimiento económico producto de la venta del guano, también llamada con el nombre de la prosperidad falaz. ¿Ya? Cuando hablamos del caudillismo militar, ya hay una serie de aristas precisamente que tomar con respecto a ellos. Y el primer punto que quiero tocar, para que esté relacionado precisamente a la primera pregunta del material, terminan siendo las características políticas. Cuando el Perú se independiza de España y cuando el Perú se separa del dominio tanto argentino como venezolano, recuerda que los llamados a gobernar el país terminan siendo los criollos civiles. Pero ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué este sector social no termina asumiendo el control del gobierno y lo van a terminar haciendo los militares? Y es ahí donde les pongo la primera característica. La primera característica es la debilidad de la clase dirigente civil. Ellos son débiles en dos ámbitos. En el ámbito económico, recuerden que se han visto afectados producto de la lucha de independencia. Sus tierras se han convertido en campos de batalla. Su mano de obra ha terminado siendo utilizada como fuerza militar tanto por la Fuerza Patriota por la Independencia como por la Fuerza Realista. Y muchos de ellos, ya mucha de esta población indígena y negra, han decidido o enrolarse en el ejército, ya, para tener un salario fijo y un trabajo diferente a la condición de esclavo y anacona, o por otro lado han terminado migrando o viajando hacia otras ciudades donde pueden terminar reiniciando su vida. De tal manera de que, repito, o sus tierras se han visto perjudicadas producto del tema del conflicto, o se han visto perjudicados por la falta de una mano de obra. Además, las relaciones comerciales de esta élite estaban ligadas al comercio con España, comercio que ahora se ha roto. Y si terminaba siendo, por ejemplo, un empresario minero, también debe ser perjudicado porque desde hace ya un tiempo atrás la producción del mercurio había caído y la producción de plata se había visto duramente perjudicada. Entonces, desde el punto de vista económico, están muy golpeados. Desde el punto de vista político, no solamente son débiles, son poco representativos. La población no los conoce, la población no los conoce. La población no ha terminado conociendo algún acto importante por parte de ellos. La gente sí conoce a los caudillos que han terminado dirigiendo la guerra. ¿Por qué? Porque la población ha sido obligada a pelear o a favor de algún líder patriota o en contra del mismo. Así que yo he escuchado de Gamarra, de Salaverry, de Orbegoso, de Santa Cruz, pero de otros personajes no. Así que no vienen teniendo la fuerza suficiente
ni el respaldo ni el reconocimiento popular como para poder tener el control del gobierno. Aprovechando la debilidad de los periodos civiles, es que los caudillos militares van a terminar asumiendo el control del gobierno. ¿Qué es un caudillo? Un caudillo es un personaje que logra tener una buena cantidad de representación popular, ¿ya? Y que precisamente sus seguidores son capaces hasta de dar la vida, ¿ya?, en acciones armadas, porque su jefe termine tomando el control del poder. Precisamente en este caso, los caudillos van a ser militares, que vienen teniendo tropas propias y que van a terminar utilizándolas para la defensa de sus intereses personales o los intereses de su grupo. Principalmente intentar llegar al gobierno. De esa manera vamos a terminar encontrando que varios caudillos querrán llegar a ser presidentes. Eso termina generando una tercera característica que también está en la diapositiva, la inestabilidad política. Hay muchos caudillos, repito, que van a querer llegar al gobierno, ya sea por golpe de Estado o por guerra civil, y eso va a terminar generando un caos. Muchos de los intentos de golpe de Estado van a terminar siendo un fracaso, pero terminaban generando una permanente situación de conflictividad social y política por tener o mantener el control del gobierno. La inestabilidad no solo está ligada al tema de golpe de Estado o guerra civil, que ya lo iremos viendo, con una diferencia. Recuerda que un golpe de Estado termina siendo una acción militar de un grupo de gente para sacar al presidente turno e imponerse en el gobierno. Una guerra civil es un término un poco más agresivo. ¿Por qué? Porque la población de un país se divide en dos o más bandos y se van a comenzar a pelear entre ellos en diferentes regiones y provincias por obtener una hegemonía económica, social, política, etcétera, ¿ya? Pero recuerden que no solamente hay golpes de guerras civiles, sino que la otra característica política va a terminar siendo que los líderes peruanos, ya de tendencia militar o civil, van a terminar defendiendo dos posturas totalmente diferentes, ¿ya? Y cuando llegan al gobierno, imponen su postura y terminan desacreditando y deshaciendo las medidas del gobernante previo con una postura totalmente diferente. ¿Cuáles son esas posturas? Es precisamente las posturas generales de los liberales y los conservadores. Recuerda que durante este periodo del caudillismo militar vamos a terminar viviendo el llamado segundo debate político nacional. El primero se hizo en el protectorado, qué tipo de gobierno deberíamos tener, si monarquía o república. Mientras que en este periodo se termina estableciendo el segundo debate sobre, ya sabemos que somos una república, un gobierno sin rey y con división de poderes, pero qué tipo de república tenemos que tener, ¿ya? Es ahí donde había una propuesta. La propuesta de los liberales era la de una república federal. ¿Qué cosa implica una república federal? Implica de que cada uno de los departamentos termina teniendo autonomía administrativa. Pueden cobrar sus propios impuestos y manejar su presupuesto a su antojo, lo que implica un gobierno de carácter descentralista, porque las decisiones no la toma la capital ni un departamento en específico, sino que lo van a terminar tomando cada una de estos departamentos o provincias de manera particular. Los conservadores vienen planteando, por el contrario, una república unitaria, en donde los departamentos se someten a la decisión de una ciudad central o capital, estableciendo un gobierno de carácter centralista. Esa terminaba siendo la disputa entre descentralismo o centralismo, desde el punto de vista político o administrativo. También, viéndolo desde el punto de vista político, había otro gran debate. Montesquieu, ya intelectual francés ilustrado, terminaba planteando que un gobierno republicano se caracterizaba porque el Estado terminaba dividiéndose en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, donde cada uno de ellos cumple una función específica y uno no manda sobre el otro, existe un equilibrio de poderes. Eso es muy bonito en la teoría, pero en la práctica nosotros vemos en el gobierno peruano hasta la actualidad que eso no se cumple, ¿ya? Por ejemplo, vemos un tira y afloja muy fuerte entre el presidente Castillo y el Congreso de la República, cosa que también se terminó viendo antes con Sagasti y el Congreso, con Vizcarra y el Congreso, con PPK y el Congreso, y una pelea permanente por el poder, ¿ya? En este caso, ya desde el inicio de la República terminábamos viendo esa característica, ¿ya? El bando de los liberales terminaba planteando que el legislativo, el Congreso, viene teniendo en su interior a los representantes que han sido electos por parte del pueblo para dar a conocer sus propuestas y terminar estableciendo medidas y leyes en favor de cada departamento y en general del país. Entonces, ellos consideraban que ya que el Congreso, repito, tiene a los representantes de las provincias, entonces el Congreso tiene mayor poder de decisión que el presidente de la República. Por eso consideran de que va a haber un legislativo fuerte, ya un Congreso que mande, y un ejecutivo débil o que se someta a lo que el Congreso pide, ¿ya? Los conservadores son lo contrario.
Ellos plantean un gobierno centralista, la capital manda, los departamentos se someten, y también plantea que el presidente manda y el Congreso y los otros poderes del Estado hacen lo que plantea. Dentro de esa visión centralista, ellos hablan de un ejecutivo fuerte y un legislativo débil, un presidente con más poder que el Congreso. Desde el punto de vista económico, los liberales terminan planteando una política de libre mercado o libre comercio, ¿ya? El libre comercio, el libre cambismo, plantea lo siguiente, ¿ya? Que la única manera de que el Estado tenga una mayor cantidad de ingresos económicos es teniendo una mayor fluidez comercial con otros países. Es decir, hay que abrir nuestros mercados y abrir nuestros puertos para poder recibir productos del exterior. De esa manera consideramos que otros países también abran sus mercados para nosotros poder vender nuestros productos. Esta termina siendo la política del librecambismo. Plantean, por lo tanto, una reducción de los aranceles o los impuestos a las importaciones para incrementar mercados para la venta de nuestros productos, ¿ya? Quien termina defendiendo esta propuesta económica y las propuestas políticas de un Congreso más fuerte y departamentos más autónomos, termina siendo la ciudad de Arequipa, ¿ya? La gran lideresa de las propuestas liberales, ¿ya? Tomando en cuenta que el departamento de Arequipa terminaba abarcando casi todo el departamento de Ica y llegaba hasta Tarapacá cuando ese terminaba siendo nuestro, ¿ya? Zona de gran producción de algodón y de un puerto importante que era el puerto de Arica. Mientras que también estaban dentro de ese bando los departamentos de Cusco y Puno, ya en la zona de la Sierra Sur, que terminaban siendo grandes productores de lana. ¿Por qué les pongo esas características? Porque recuerden que ellos quieren aperturar el mercado peruano a la idea de productos ingleses. Y ese era su gran objetivo, ya, atraer el comercio con Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra, mayor potencia económica del mundo, así como nos podía vender tecnología y nos podía proveer una serie de recursos, también era el mayor comprador de lana de algodón para su industria textil. Entonces, lo que buscaban estos liberales de la zona del sur era implementar sus negocios y tomar el control político, lo cual no sería normal, son intereses políticos. Los conservadores querían exactamente lo mismo, pero con una versión diferente. Los conservadores, con presencia en Lima y Trujillo, las ciudades que han terminado teniendo el mando del país durante la época colonial, ya querían seguir manteniendo el poder en sus manos. Así que no querían darle cabida a poder provincial, porque eso podría amenazar su poder. Que el poder se quede en Lima, ya, y de la nobleza tradicional de la ciudad de Trujillo. Ellos plantean, desde el punto de vista económico, el proteccionismo. No reducir los aranceles para atraer el capital extranjero, al contrario, elevarlos para poder defender la producción nacional. Ahora, ellos no están pensando en industrialización y competir con Inglaterra. Al contrario, ellos saben que no pueden competir con Inglaterra y en lugar de terminar haciendo un plan para futuro terminar entrando en una competencia o desarrollando un proceso industrial, lo único que terminan diciendo es no. Yo tengo que defender los talleres textiles manuales que se vienen teniendo en Lima por parte de los conservadores limeños, ¿ya? Y de esa manera, o eso lo voy a lograr cobrando altos aranceles. Por otro lado, la ciudad de Trujillo terminaba teniendo un problema. Ellos eran grandes productores de azúcar. El azúcar se vende a nivel internacional y el mayor comprador del azúcar peruano termina siendo Chile. Recuerden que desde la época colonial hasta la época de la Confederación Peruano-Boliviana se viene teniendo un monopolio bilateral. Recuerda que Chile nos vende azúcar o Chile nos compra azúcar y nosotros le compramos su trigo. Ya terminaba siendo el gran negocio entre estas dos regiones. Entonces, los conservadores o los comerciantes trujillanos no podían estar totalmente de acuerdo con lo que Lima decía. No le puedo subir los aranceles a todos los productos extranjeros, porque si lo hago con el trigo chileno, no me van a comprar el azúcar. Por eso es que ellos terminaban planteando, desde el punto de vista comercial, los conservadores, una suerte de defensa de interés entre Lima y Trujillo. La idea era tener un comercio regional abundante. Cuando hablo de comercio regional, no me refiero a solamente un comercio interno, sino sobre todo a un comercio con los países de la región que terminamos teniendo condiciones económicas semejantes. ¿Eso qué significa? Eso significa que Perú no tenga comercio con Inglaterra, porque no puedo competir con ellos, cosa que, repito, beneficia al taller artesanal de los comerciantes limeños, ya, textil, pero por otro lado, sí puedo tener comercio con países de mi misma condición, como Chile, ya, como Chile. Entonces, termino planteando no al comercio con Inglaterra, cosa que le conviene a Lima, pero sí al comercio con Chile, cosa que le conviene a los trujillanos. Se termina estableciendo un empate de intereses entre estos dos grupos. Repito, los caudillos que van a intentar llegar al gobierno van a ser defensores de una u otra propuesta. Cuando, por ejemplo, los liberales llegan al gobierno, eliminarán las propuestas conservadoras y proteccionistas
Y cuando los conservadores llegarán al gobierno, eliminarán las propuestas de libre comercio y de descentralización. De tal manera que tenemos lo que se pone por acá, gobierno pendular, ¿ya? Un gobierno, ya un gobierno o un estado cuyos gobernantes van a terminar teniendo en algún momento una tendencia liberal, desacreditando las medidas hechas por los conservadores, considerando que eso nos va a terminar llevando a una ruina, por lo tanto dejando de aplicarlo, y en consecuencia encontramos lo mismo del otro bando. Los conservadores dirán que los liberales solamente promueven sus intereses económicos, benefician a los extranjeros, pero no al Perú, y por lo tanto van a eliminar las propuestas de esta tendencia. De tal manera que esto no nos permite avanzar. Durante los próximos 18 años vamos a terminar teniendo un gobierno caótico, ya caótico, no te olvides tú. Tomando en cuenta eso, vamos a terminar encontrando la pregunta número 1. Dice, la independencia del Perú fue un proceso de larga data, de larga duración, que terminó con la salida de las corrientes libertadoras y el inicio de los conflictos internos por el poder por parte de los militares, que es ese permanente intento de golpe de Estado y guerras civiles por parte de los caudillos. Este contexto fue posible ¿por qué van a haber tantos enfrentamientos por el control del gobierno? Y el problema termina siendo ¿cuál? ¿Ya? No es la ambición por el poder, sino que quien debió asumir el control del gobierno, que eran los criollos civiles, no venían teniendo la fuerza, ni el poder económico, ni la representatividad para poder gobernar. De tal forma de que ante la debilidad de la clase criolla civil, los militares aprovecharán ese vacío en el poder y terminarán tomando el control del gobierno en sus manos. Entonces, este contexto fue posible por A, la inoperancia y erosión de la clase criolla para poder tomar el poder republicano. Inoperancia en la medida de que, insisto, no han terminado generando un aparato político para poder conseguir un gran respaldo social. Y cuando hablamos de la erosión, es que dentro de la clase criolla ellos se encontraban muy débiles, fragmentados, y por lo tanto no tenían la capacidad de poder dirigir el país. Repito, ante la debilidad del criollo civil, los militares van a terminar aprovechando el momento. Esa alternativa A es una buena posibilidad de clave. B, el posicionamiento de los peninsulares en los cargos republicanos. No, ya no, pues con la independencia, los españoles van a terminar siendo retirados de los principales cargos de poder, pasados a manos ahora de los peruanos. ¿Ya? Entonces, no los peninsulares tendrán el poder político, por eso es que los militares gobernarán. No es así. Dice C, la limitación del poder únicamente para los independentistas extranjeros. No, o sea, no es que los militares llegan al gobierno porque solo los extranjeros gobiernan. Si bien con el protectorado y en la Federación de los Andes y el gobierno de Simón Bolívar, los extranjeros tienen importantes cargos de gobierno y ser muy influyentes, no significa de que solo ellos tengan cargos de poder, ¿ya? Por eso que los militares se vieron en la necesidad de tomar el control del gobierno. Tampoco es así. Dice D, la imposición del ejército nacional a la toma del poder de los criollos. O sea, no es que los militares llegaron porque yo no estoy de acuerdo contigo, criollo, y yo paso a gobernar. No. Repito, los llamados a gobernar son los criollos civiles, pero ante su debilidad, ante su fractura, ante su enfrentamiento, va a terminar siendo esto aprovechado por parte de los militares. Es la mejor clave en la pregunta número 1, termina siendo la A de avión, como están planteando Darickson y Emily. ¿Ya? Les pido que les tomen mucha atención a las preguntas, ¿ya? Porque muchas de las preguntas que estoy poniendo son preguntas teóricas, ¿no? O sea, más de poner, el presidente Lamar hizo tal cosa, Lamar hizo tal cosa, estoy poniendo preguntas más de conceptos y características. Recuerden que en el último examen de admisión han venido preguntas de ese tipo, así que hay que tenerle mucho cuidado para el examen de admisión que ahora vamos a terminar teniendo, ¿ya? A ver, para poder responder la pregunta número 2, que todavía no voy a pasar a leerla, vamos a ver qué cosa pasaba durante la época del primer caudillismo, ya en el aspecto social. Socialmente hablando, recuerda que la sociedad tiene una clara jerarquización. Ya no terminamos utilizando los títulos nobiliarios como elemento de jerarquización, porque esto ha sido eliminado durante el proceso de independencia, se eliminaron los títulos de Castilla. O sea, ya no hay condes, duques y marqueses, aunque, creo que te dije en la clase anterior, en la práctica social, todavía existe eso. ¿Ya? Todavía existe eso. Es decir, los sectores populares respetan a quienes tradicionalmente fueron los sectores de la nobleza de la época colonial. Y los sectores de la época colonial se sienten precisamente todavía con un poder social mayor, ¿ya? Por los cargos que tuvieron y el poder económico que poseen, ¿ya? El poder económico lo mantienen, por lo general. Los cargos nobiliarios ya no lo tienen, pero en la práctica siguen siendo utilizados. La gente los sigue respetando.
siguen siendo don, ¿ya? Don. Recuerden que la palabra don, ¿ya? Ahora utilizada de manera coloquial como don Juanito, don Pedrito, don Luchito. Recuerden que la palabra don significa de origen noble, ¿ya? De origen noble. Entonces, don era el conde, el duque o el marqués, ¿ya? Pero, repito, en esta sociedad de inicio de la República se sigue manteniendo esas jerarquías sociales. Ahora, la élite de la sociedad, o sea, la clase dominante, el sector hegemónico, está conformado por parte de quién. Primero, por los grandes terratenientes, que por lo general era la característica de un noble de la época virreinal. O sea, los nobles, ya los nobles dueños de tierras, van a seguir siendo dueños de tierras durante la época de la República. Y esta gran propiedad sobre la tierra, mano de obra esclava y anaconas, sigue siendo precisamente la base de su poder, ya sea en la sierra o en la costa. ¿Ya? Los militares, definitivamente, ellos van a gobernar los próximos 45 años y su poder, ya es el hecho de pertenecer a la institución más poderosa de la República, les terminaba dando un gran respaldo. Y potencialmente, ellos son potencialmente golpistas. O sea, ellos podrían llegar al gobierno o aliarse con alguien, con algún caudillo de mayor fuerza que quiera llegar al gobierno. De esa manera yo puedo tener un mayor beneficio, un cargo más importante dentro de la sociedad. También son importantes los comerciantes. Repito, el comercio internacional durante el primer caudillismo es una condición media sinuosa. A veces se quiere tener comercio, como lo plantean los liberales, muchas veces no, como lo plantean los conservadores proteccionistas, entonces están en el limbo, pero siguen siendo un grupo, por ser ricos, un grupo muy influyente dentro de la sociedad. Y sin duda alguna, el clero, ya la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, no hay que olvidar que ya, la iglesia católica es la única, ya es la única iglesia dentro del territorio peruano. Por más que las Cortes de Cádiz hayan terminado estableciendo la eliminación del Tribunal del Santo Oficio y ya la no persecución por las ideas religiosas, aún así el gobierno republicano estableció que hay tolerancia hacia creencias religiosas diferentes, pero la única religión que reconoce el Estado peruano es la católica. Profesor, ¿por qué lo hacen? Porque no te olvides, ¿ya? Y eso lo hablábamos la vez pasada, que en el primer congreso la mayoría de los representantes son sacerdotes y abogados, ¿ya? Entonces, los sacerdotes van a terminar defendiendo la base de su poder, el monopolio religioso, no permitiendo competencias, por así llamarlos. De los sacerdotes, la Iglesia Católica, con sus templos en cada pueblo, en cada provincia, en cada departamento, son muy influyentes sobre la población y no van a terminar permitiendo otra competencia. Por otro lado, tienes a otros sectores, ¿ya? Tienes al criollo, tienes al mestizo, las castas de la época colonial. Pero no te olvides que tienes al indígena, que son aún la mayoría de la población, ¿ya? Y toman en cuenta de que el tributo que ellos siguen pagando termina siendo la base de los ingresos económicos que viene teniendo el Estado. No te olvides tú, ¿eh? No te olvides tú. El Estado republicano naciente es muy débil económicamente. Y las principales fuentes de ingresos terminan siendo dos: lo recaudado por tributo indígena y lo recaudado por aduanas, por el comercio internacional. Principalmente el primero, así que los indígenas siguen siendo un sector importante. Recuerda que entre los indígenas también hay una diferencia, los caciques. Los títulos de nobleza, ¿ya? Los títulos de nobleza de cualquier sector han desaparecido. Y el cargo de cacique, ya no existe en el organigrama del Estado. En la ley ya no existen caciques, pero en la práctica ellos siguen siendo las personas que terminan teniendo el control en sus provincias, siguen teniendo un poder fáctico, un poder real. Si se cobra tributo indígena, ¿quién recauda el tributo indígena? El cacique. Entonces, el Estado no puede tener una mala relación con el cacique, tiene que buscarse el aliado del mismo, porque de esa manera aseguro el tributo a favor del Estado, ¿ya? Ahora, los caudillos van a terminar buscando, haciendo o hacer alianzas con los caciques, porque ellos van a ser los proveedores de tropas que terminarán peleando para poder llegar al gobierno por parte de algunos de esos caudillos. Entonces, el cacique sigue siendo un sector importante. Ahora, vamos a un punto importante o a un punto referencial, que es lo que está en la pregunta. ¿Ya? Dice, pregunta número 2, es una pregunta teórica. Dice, no existían motivos, es una cita, no existían motivos para negar su conversión a ciudadano. Cuando habla de ciudadano, recuerda que el ciudadano termina siendo el reconocido por parte del Estado para poder tener derecho al voto, derecho a elegir y ser elegido, es decir, tomar decisiones con respecto al país, al gobierno. Dice, no existían motivos para negar su conversión a ciudadano gracias a la educación.
y las propias prácticas electorales. Por ello, los hijos del país, de la población, en este caso la población indígena, los hijos del país criollos lo consiguieron como miembro de la comunidad nacional siguiendo los patrones culturales y políticos de la naciente Europa burguesa. ¿Ya? Dice el texto anterior presenta el imaginario de los criollos sobre el indígena, el cual estuvo basado en. Entonces, los criollos, que son los que están dirigiendo el gobierno, están planteando: yo te considero a ti indígena como un igual y vas a poder participar en las decisiones del gobierno, ya sea con votos o teniendo cargo del gobierno, siempre y cuando termine siendo un poblador moderno. Y la modernización implica, como dice acá, tú vas a ser ciudadano gracias a la educación. Si te educas, si te educas bajo los patrones ya europeos, occidentales, de tener acceso a una escuela y terminar teniendo una educación occidental sobre filosofía, sobre religión, sobre literatura, sobre historia, etcétera, si tú sigues la educación que yo tengo, que yo digo que debes tener, entonces te considero como igual, ¿ya? Si no, sigues siendo un niño más, ¿ya? O sea, tú eres menos que yo, pero si te educas, vamos a poder considerarte como igual a mí, ¿ya? Ese termina siendo lo que plantea el texto. Les dice, el texto anterior presenta el imaginario de los criollos sobre el indígena, el cual estuvo basado en A, el aumento de la mano de obra indígena en las minas del sur. Bueno, no es lo que se plantea en el texto, ¿no? Usted está planteando un tema del ciudadano, ya, del ciudadano. Dos, la creación del modelo de ciudadano burgués para la República. Más o menos va por ahí, ¿no? La élite criolla burguesa está planteando qué cosa debe tener una persona para poder ser reconocida, ya reconocida como ciudadano, ya como persona con derecho al voto, y tiene que tener educación. Nosotros los criollos la tenemos, ya la tenemos. Ustedes, si se introducen en mi sistema, yo te reconozco, ya, para que seas igual a mí. Menor porque eres indio, pero serás igual a mí si es que tienes educación. Por ahí más o menos va la respuesta. La C me dice, el poco interés de las autoridades republicanas por su ciudadanía. Al contrario, las autoridades republicanas criollas están planteando esa idea, ¿ya? Si es que se educan, ¿ya? Si es que se educan, yo voy a dar la educación. Si tú te quieres educar, serás como yo. Si no, no te doy derechos, no te doy beneficios. Entonces, si hay interés, ya si hay interés en la medida de que hay una propuesta, ¿ya? Y la D me dice la intención de eliminar todo rezago de la República de Indios, ¿ya? La intención de eliminar todo rezago de la República de Indios. Pero sí tienen precisamente cierto interés en ello. La idea es que el indio ya no sea parte, o no sea un sector diferente. La idea es que se inserten a la República, pero que se inserten, ya que inserten bajo mis condiciones. O sea, si tú te educas como yo, entonces podrás ser tratado como igual, pero tienes que aceptar el hecho de que yo termino teniendo el mando y que digamos, mi sistema cultural basado en la educación es la base precisamente del desarrollo de la nación a la cual tú te quieres integrar. No eres igual a mí, te consideraré mi igual siempre y cuando te eduques bajo los conceptos que yo termino planteando, porque yo soy el que tengo el poder ahora. Entonces, por ahí va la clave y la mejor alternativa para ponerla como respuesta termina siendo la B, la creación del modelo del ciudadano burgués. Ahora, ya con eso te he hablado del indígena, pero ¿y qué pasa con los negros? Ya habíamos mencionado antes. Recuerda que el negro va a seguir siendo esclavo, ya va a seguir siendo esclavo en su mayoría. Hay personas que han logrado conseguir su libertad, pero recuerda la ley de libertad de dientes. El esclavo sigue siendo esclavo en la medida que es propiedad y no puedo afectar la propiedad privada de acuerdo precisamente a esta revolución de independencia de corte liberal. Pero lo que sí se hace es otro punto que te había mencionado. Si bien se va a terminar respetando la propiedad y el esclavo lo sigue siendo, San Martín, y creo que te lo puse de una pregunta en la semana anterior, termina liberando parcialmente a los esclavos. ¿Por qué? Porque el hijo de esclavo será libre a partir de la proclamación de independencia. Pero tiene que esperar mayoría de edad para ejercer realmente su libertad, lo cual implica 25 años todavía. Entonces, como se pongo ahí en el cuadro, los afrodescendientes, la población negra, ya, dice, aún mantienen en su mayoría la condición de esclavitud. Y los que ya no lo son, ya, son libres en el papel, pero en la práctica todavía siguen teniendo una condición de explotación y abuso bajo estas características. Por lo tanto, solamente confirmamos que la clave termina siendo la B de besito, que me ha respondido por interno ya algunos de sus compañeros. Pregunta número 3, dice, la República Temprana, es decir, el periodo que va entre 1827 al 45, la época del primer caudillismo,
enfrentó una serie de problemas de organización institucional dejados por la guerra de independencia. ¿Ya? En el aspecto económico, la recesión se evidenció en el sector extractivo, ¿ya? O sea, la agricultura, la minería, y productivo en determinadas zonas del país. En ese contexto, el Estado restableció mecanismos de origen colonial tales como. Pues, tomando en cuenta esa pregunta, hay que recordar cómo estamos en la economía. Ya te dije esto hace un rato. ¿Cuáles son los principales ingresos del Estado en esta época del caudillismo en la que no tenemos mucha plata? Es el tributo indígena y el sistema de la aduana, ya de la aduana, por el comercio internacional. ¿Ya? El sistema del comercio internacional, repito, va a ser promovido por los liberales, frenado por parte de los conservadores, pero sigue siendo una buena fuente de ingresos. Pero sobre todo, el tributo indígena de la base de la economía. Como también te mencioné, el agro, o sea, la actividad agraria está perjudicada. El producto de la lucha de independencia, las tierras se han visto convertidas en campo de batalla y han perdido tiempo de producción. Y además han perdido mano de obra para la productividad, porque indígenas y negros muchos se desplazan al ejército o a vivir en otras provincias. La minería del Perú, recuerda que en el virreinato tiene como principal actividad económica la minería. Pero como también hemos visto en las clases pasadas, recuerda que la producción minera ha ido cayendo producto de la reducción de la producción de mercurio. Al haber menos mercurio, hay menos producción de plata. Aparte de haber perdido un centro minero importante como la región de Cerro, la región del Alto Perú, con Potosí, ya con Potosí. Entonces, repito, ¿qué pasó? Las minas de Huancavelica, que habían dejado de producir una gran cantidad de ese recurso de mercurio, pues ahora ya no lo producen. Se secaron literalmente las minas de mercurio. ¿Dónde había mercurio? Por eso si queríamos producir plata de Cerro de Pasco, de otros lugares, la mina del Almadén en España era ahora la principal proveedora de mercurio. Y España no quiere saber nada con nosotros. Por eso mismo es que nuestra producción de minerales va a terminar cayendo de manera sustancial. De manera sustancial. Y luego me dice el comercio internacional. ¿Qué pasa en el comercio internacional? A ver, no te olvides, se produce la independencia y rompemos relaciones comerciales con España. ¿Ok? ¿Quién era el país más poderoso del mundo con el cual se debería buscar tener comercio? Inglaterra. Inglaterra. Pero hay un problema. El problema con los ingleses, ya el problema con los ingleses era nuestra lejanía geográfica, ¿ya? Es decir, para tener comercio con Inglaterra, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que viajar, ya viajar por el mar, por el Pacífico, hacia el sur, darle la vuelta ya hacia el Océano Atlántico por el Estrecho de Magallanes y avanzar por todo el Atlántico de sur a norte para poder llegar a tener comercio con los ingleses. Y viceversa, no solamente nosotros, sino ellos. Nosotros podemos hacer el esfuerzo de viajar porque Inglaterra es el país más poderoso del mundo y el que mejor puede pagar por nuestros recursos. Pero Inglaterra tiene acceso a muchos mercados y darle la vuelta al Atlántico, llegar al Pacífico, llegar hasta el Perú, era geográficamente muy lejos. Entonces, nuestra posición geográfica, nuestra lejanía geográfica con respecto a Inglaterra nos ponía en una posición desventajosa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer era ponernos, como ahí nos está diciendo, lo más sexy posible, ¿ya? Para poder atraer el comercio con Inglaterra. Y lo más sexy posible no significa que el presidente se ponga pues una minifalda, sino que lo más sexy en el aspecto comercial es cobrar menos impuestos para que el comerciante pueda vender más productos de manera más rápida. Y eso es lo que se han planteado los liberales, pero los conservadores lo van a rechazar. Así que siempre va a haber una pelea precisamente por esa situación. Tomando en cuenta, ¿ya? Tomando en cuenta esta condición, recuerden lo que está en la pregunta 3. Nuevamente vuelvo a la pregunta, ¿ya? Dice, la República Temprana enfrentó una serie de problemas de organización institucional dejados por la guerra de independencia. En el aspecto económico, la recesión se evidenció en el sector extractivo, ¿ya? Y productivo. Repito, agricultura, minería, etcétera, ¿ya? En determinadas zonas del país. En ese contexto, el Estado restableció mecanismos de origen colonial tales como, ya, como no hay mucho comercio, como no hay mucha minería, ya, entonces el gobierno dice, ¿de dónde sacó plata? Bueno, ¿cómo se hacía en la colonia? ¿Cómo se hacía en la colonia? Tributo indígena, ¿ya? Así que tales como el tributo indígena que sustentó los principales gastos civiles y militares. Por eso estoy poniendo esto acá. Al inicio de la República, los principales ingresos provienen del cobro del tributo indígena y del sistema de aranceles, o de aduanas, ¿ya? Pues esa puede ser una buena clave. La 3, la A. La B, la contribución de castas que le permitió solventar el gasto a la gendarmería. La gendarmería es la policía, pero no. No es por el tema de las castas, es por el tributo indígena cuyo ingreso es el principal ingreso del Estado. La alcabala que le permitió financiar el pago de la deuda interna y externa. Durante este periodo
no hay precisamente un gran pago de la deuda interna y externa. Esto se va a terminar viendo con la prosperidad falaz en la época de Guano y de los empréstitos con la banca británica para reactivar las haciendas costeñas. ¿Hay préstamos de Inglaterra? Sí, ya, pero los préstamos eran hechos al Estado, más que precisamente a los sectores hacendarios. Entonces, el Estado terminó precisamente echando mano a la A, ya, echando mano a al producto indígena, que como en la época colonial era la base de los ingresos del Estado y también lo va a terminar haciendo durante la época inicial de la República. No te olvides tú. No te olvides tú. Entonces, en la 3, la clave correcta termina siendo la A de avión. La de avión. Ok, muchachos, vamos a seguir avanzando. Ya me pusieron por interno. ¿Ya? Claro, Emily me decía, profe, la clave es la A. Muy bien, ya, muy bien. A ver, vamos a seguir avanzando. Vamos a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva está con respecto a la pregunta número 4, ¿ya? Que está ligado al territorio, ¿ya? A ver, vamos a ver qué pasa con respecto a las características territoriales a inicios de la República. Ya, entonces, vamos a continuar. ¿Qué pasa con el tema territorial? ¿Ya? ¿Qué pasa con el tema territorial a inicio de la República? Recuerda, para comenzar, que gran parte de los territorios de la época colonial van a servir de base los territorios republicanos del Perú, ¿ya? No te olvides tú. Primero. Segundo. En el orden interno, recuerden que desde las reformas borbónicas o tras la rebelión de Tupac Amaru, recuerda que de ahí en adelante la división interna del Perú estaba conformada por intendencias. Y las intendencias van a terminar siendo la base del sistema republicano, ¿ya? Pero con el nombre de departamentos, ¿ya? Con el nombre de departamentos. De esa manera, recuerda que desde el punto de vista interno, el territorio peruano se va a terminar dividiendo en 7 departamentos, ya en 7 departamentos a inicios de la República, ya a inicios de la República. Eso están precisamente de colores, ya de colores diferentes en el mapa. Uno va a ser el departamento de la Libertad, otro el de Lima, otro el de Junín, van 3 hasta ahí, luego termina siendo Ayacucho y Cusco, van 5, Puno es 6 y Arequipa es 7. Recuerda que Chachapoyas y toda la zona de la selva le pertenecía a la Libertad, parte de su zona de influencia. Por otro lado, el otro gran problema terminaba siendo la delimitación de los territorios fronterizos entre los estados. ¿Ya? Eh, recuerda que el tema fronterizo era un tema álgido, era un tema álgido en la medida de que este era un problema de todos los países, de la región. ¿Ya? En toda América Latina había todavía una no muy certera definición con respecto a las fronteras que le corresponden a cada territorio. De esa manera, recuerda, el Perú para ese entonces venía teniendo 3 países con los que compartía frontera. En la zona norte ya no existía Ecuador y Colombia, ya con los que en la actualidad tenemos frontera, sino existía la Gran Colombia, ya la Gran Colombia. La Gran Colombia estaba conformada por los actuales países de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela, ¿ya? Y este país se mantiene vigente hasta el año 1830 en que se disuelve y se fractura en 3, Ecuador, Colombia y Venezuela. Al este tienes al imperio brasileño, que todavía está en manos de Portugal, ¿ya? Y al sureste y sur vienes teniendo a Bolivia. No tenemos frontera con Chile, en la medida que esta recién nace producto de la guerra del Guano del San. ¿Ok? Ahora, eh, entre los países, repito, no solamente Perú con Gran Colombia, Perú, Brasil, Perú, Bolivia, sino también Chile con Bolivia, Chile con Argentina y así por el estilo, ¿ya? El problema de reclamar territorios, de no estar de acuerdo con sus fronteras, termina siendo uno de los problemas a intentar solucionar. ¿Cómo se estableció diplomáticamente la forma de poder solucionar este conflicto territorial? La respuesta terminaba siendo mediante 2 mecanismos. Mecanismo 1, el sistema del uti possidetis, y mecanismo 2, el sistema de la libre determinación de los pueblos. ¿Cómo era el uti possidetis?
El uti possidetis, pregunta, examen de admisión, parte de un principio. El principio termina siendo todo lo que fue tuyo lo seguirá siendo. Es decir, eh, si una región le perteneció al virreinato peruano, entonces le pertenecerá a la República del Perú. Si una provincia le perteneció a, no sé, a la audiencia de Charcas, pues le va a terminar correspondiendo ahora a la República de Bolivia. Esa termina siendo la base. Entonces, ¿qué se planteaba? Ya que se planteaba que las audiencias, espero que recuerden, recuerda que las audiencias eran los centros de administración de justicia en la época del virreinato. Estaba la audiencia de Quito, estaba la audiencia de Santa Fe de Bogotá, estaba la audiencia de Caracas, la audiencia de Panamá, la audiencia de Charcas, ya la audiencia de Santiago, la audiencia del Río de la Plata y la Real Audiencia de Lima. Entonces, ¿qué cosa decían? ¿Cuál fue el acuerdo que terminaron tomando? ¿Ya? Que las zonas de jurisdicción de las audiencias en castellano, hasta donde una audiencia podía terminar estableciendo justicia, hasta ese lugar eran los territorios que le pertenecían a la República. A la República. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer cada país? Tenía que demostrar con documentación emitida por España hasta el año 1808 hasta dónde sus audiencias podían hacer juicios y hasta ahí terminarían llegando los territorios de las nuevas repúblicas. En castellano, ahí se está poniendo un ejemplo. Hasta donde la audiencia de Charcas hacía juicios, entonces hasta ahí terminaba llegando la República de Bolivia. Hasta donde la audiencia de Santiago hacía juicios, hasta ahí llegaba la República de Chile. Ahí terminaba siendo la característica. Insisto, tienes que mostrar con documentación emitida por parte de la corona española hasta dónde la audiencia podría hacer juicios. ¿Ya? ¿Por qué hasta 1808? Porque en ese momento se produce la invasión francesa y se va a terminar trastocando un poco el sistema de gobierno. Ahora, si dos países terminan presentando documentación para poder reclamar el control de una misma provincia, entonces esa provincia va a terminar teniendo el derecho de decidir con cuál de las dos repúblicas se queda. ¿Ya? Entonces, por eso dice acá, ¿ya? El sistema se le conoce con el nombre de la libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa libre determinación de los pueblos? Que los pueblos determinan o deciden libremente con quién quieren estar. Si hay una provincia en disputa, ya esta provincia decide con cuál de los países quiere estar. Pero no solamente es eso, sino también está en cuenta de otro elemento más. No solamente es por las provincias disputadas, por ejemplo, Puno le pertenece al Perú, pero Puno está en la frontera con Bolivia. Entonces Puno podría decir, por documentación a mí me corresponde estar con el Perú, pero yo no quiero estar con el Perú, Así que ellos alzarán la mano y pedirán que se les consulte, si quieren quedarse con el Perú o irse para Bolivia. Esa es la libre determinación de los pueblos. Pero no te olvides, esos serán los mecanismos de control territorial. Entonces, ¿en qué eventos se van a terminar viendo? Bueno, durante la República temprana, o durante la época del caudillismo militar, recuerden que nosotros vamos a terminar teniendo problemas, en particular con un país, que es la Gran Colombia. Recuerda, el Perú se separó de la Federación de los Andes. Con la Federación del Perú y la Federación de los Andes, en la práctica dejó de existir, porque el Perú terminaba siendo el puente que unía a la Gran Colombia norte con Bolivia del sur. Sin Perú, ese puente, pues, repito, no podía mantenerse vigente. Entonces, ¿qué cosa fue lo que pasó? Lo que va a terminar sucediendo, es que la Gran Colombia y Bolivia nos van a permanentemente presionar desde el punto de vista económico y diplomático para que regresemos a la Federación de los Andes. Hay una presión permanente, no te olvides tú. Ahora, ¿qué cosa fue lo que sucedió? Lo que va a terminar pasando, es que ante las agresiones, recuerda que durante el gobierno del presidente Lamarck, que es el primer presidente constitucional de la República, un caudillo, que es Agustín Gamarra, invade con sus tropas el territorio de Bolivia. De Bolivia, derrota a Santa Cruz, derrota a Sucre, que es el presidente de Bolivia, mano derecha de Simón Bolívar, y pone en el gobierno a su amigo Andrés de Santa Cruz. El objetivo de Gamarra era llegar al gobierno del Perú y que Santa Cruz apoye la política de Simón Bolívar de crear la llamada Confederación Peruano-Boliviana, cosa que no le va a resultar tan bien.
Una vez que invadimos a Bolivia, la Gran Colombia nos declara la guerra. Y al declararnos la guerra, el Perú decide invadirlo por mar en Guayaquil y por tierra hacia Quito. El problema estuvo que mientras más avanzamos por el territorio del actual Ecuador, la Gran Colombia aprovechó el momento y nos terminó derrotando en una batalla llamada Tarqui. ¿Ya? Tras esta batalla de Tarqui, recuerda que se hace un acuerdo llamado como el Convenio de Girón. En el Convenio de Girón se estableció que la Gran Colombia no estaba de acuerdo con los límites que venía teniendo con el Perú y que por lo tanto se tenían que sentar a conversar sobre temas límites. Este convenio de Girón y esta derrota, ya, o esta pérdida en la guerra contra la Gran Colombia, fue el pretexto para que José de la Mar sea retirado del gobierno por un golpe de Estado por parte de Agustín Gamarra. ¿Ya? Siendo Gamarra el nuevo presidente de la República, va a tener que negociar con la Gran Colombia Fronteras. Esto se hizo a través del Tratado de la Rea-Gual. ¿Ya? Estoy haciéndoles un recuento de este proceso. En el Tratado de la Rea-Gual, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Recuerda que en dicho tratado, la Gran Colombia exigía 4 territorios como suyo, aunque el Perú le reconozca que le pertenecían a la Gran Colombia. ¿Esos territorios cuáles son? Tumbes, Jaén, Maynas y Guayaquil. ¿Ya? En el caso de esas 4 provincias, esos 4 territorios, ¿qué cosa fue lo que pasó? ¿Ya? Tumbes y Maynas, el Perú terminó mostrando con documentación que le pertenecía, ¿ya?, a la Real Audiencia de Lima y que por lo tanto la Gran Colombia no tenía nada que reclamar. Por últimos y esos territorios se quedaron con nosotros. En cambio, fue diferente la región de Jaén y Guayaquil. Jaén le había pertenecido a la Audiencia de Quito en la época colonial, pero Jaén terminó pidiendo que se le consulte si ellos quieren quedarse con la Gran Colombia o entrar al territorio peruano. Así que por libre determinación de los pueblos, Jaén entra al Perú. El caso de Guayaquil fue diferente. Guayaquil le perteneció al Perú hasta 1822, fecha en la que San Martín y Bolívar se reúnen en la conferencia de Guayaquil y San Martín le cede Guayaquil a la Gran Colombia. ¿Recuerda? No por una cuestión de uticosidetis, ¿ya?, ni por libre determinación de los pueblos, fue por una decisión política del libertador San Martín. Ahora, ¿qué pasó? Simón Bolívar de ahí en adelante veía cómo Guayaquil exigía regresar al territorio peruano. Y Bolívar fue muy hábil y terminó votando un montón de peruanos que promovían esa propuesta. ¿Ya? Cuando se terminó planteando la libre determinación de los pueblos, entonces fue mayoritaria los sectores que terminaron pidiendo quedarse con la Gran Colombia. Entonces, por libre determinación de los pueblos, ellos decidieron quedarse con la Gran Colombia, no te olvides esto. Ahora, hasta el año 1830, como les había dicho hace un rato, se mantiene la Gran Colombia vigente. En 1830 la Gran Colombia se disuelve, naciendo los países de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y en el caso del Ecuador, ¿qué pasó? Perú le había cedido Guayaquil a la Gran Colombia, pero ahora ese territorio se encontraba en lo que sería el territorio ecuatoriano, pero no le debía pertenecer a Ecuador, debía pertenecer al Perú. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un acuerdo con la Gran Colombia. A pesar de eso, el gobierno peruano va a terminar diciendo, bueno, ¿por qué nos vamos a pelear si debemos ceder el territorio? Hay que reconocerla de Ecuador, la Gran Colombia, con el tratado Pando-Novoa. Ese fue todo el tema con respecto a los límites que se tuvieron en conflicto durante el periodo de la prosperidad Palacio. Entonces, la pregunta dice, ¿Guayaquil perteneció al virreinato peruano? Hay un resumen de lo que te acabo de comentar hace un ratito. Guayaquil perteneció al virreinato peruano y José de San Martín le cedió a la Gran Colombia, de acuerdo a lo suscrito en la conferencia de Guayaquil, en 1822. Posteriormente, con la firma del Tratado de la Rea-Gual, dicha región se mantenía en dicho país y al disolverse en 1830, el Perú reconocía la soberanía de Ecuador sobre Guayaquil mediante el Tratado Pando-Novoa. Tomando en cuenta lo descrito, mencione bajo qué mecanismos Guayaquil quedó en manos de la Gran Colombia de acuerdo al Tratado de la Rea-Gual. Repito, los mecanismos son 2: libre determinación de los pueblos y uticosidetis. En el caso de Guayaquil, recuerda que por libre determinación de los pueblos, ellos van a terminar pasando al territorio de la Gran Colombia, que es lo que nos están pidiendo en la pregunta. Entonces, en la pregunta número 4, la clave termina siendo la C de casita. Por libre determinación de los pueblos, de acuerdo al Tratado de la Rea-Gual, esos territorios van a terminar pasando a manos de Guayaquil. ¿Ya? No te olvides. Entonces, ya con eso tenemos resuelta la pregunta número 4. ¿Ya? La pregunta número 4. Vámonos al siguiente cuadro, que hace referencia a los
gobiernos que van a terminar participando en ese momento en el poder. ¿Y qué cosa es lo que se plantea? A ver, le estoy poniendo algunos datos muy concretos, ya muy concretos, que hacen referencia precisamente a los gobiernos de la Marra y Ordeos, y luego a la Confederación Peruana Boliviana, ¿ya? A ver, entonces, vamos a ver la situación. Dice acá, José de la Mar. No te olvides que José de la Mar es el primer presidente constitucional del Perú. ¿Por qué se le llama así? El primer presidente del Perú es José de la Riva Agüero, pero recuerda que Riva Agüero va a terminar llegando al gobierno, por una presión militar. Andrés de Santa Cruz llega con sus tropas y termina amenazando al Congreso, que si no ponen a Riva Agüero como presidente, entonces él iba a disolver el Congreso. Y así llegó al poder, pero cuando falla o cuando termina no cumpliendo su tarea de derrotar a las fuerzas realistas en el sur, recuerden que el Congreso va a terminar poniendo a otro mando en el poder, que termina siendo Torretal, ¿ya? Termina siendo Torretal. De esa manera, Ribagüero no era reconocido por todo el Congreso y había sido impuesto a la fuerza. Por eso hablamos de que no termina siendo constitucionalmente ni elegido por el pueblo ni por el Congreso, sino que fue por una presión. En cambio, la elección de Lamar fue diferente. ¿Ya? Fue diferente ¿por qué? ¿Ya? Fue diferente ¿por qué? Recuerda que cuando el Perú se separa de la Federación de los Andes, el poder queda en manos del Congreso. Y el Congreso tiene que escoger al presidente de la República. ¿Ya? Recuerda que hubieron 4 caudillos conservadores, que querían llegar a ser presidente de la República del Perú. Uno terminaba siendo Lamar, el otro era Gamarra, el otro era Santa Cruz y el otro era Gutiérrez de la Fuente. Los 4 conservadores, los 4 proteccionistas. Pero de estos 4, Lamar ya había tenido funciones en el poder. Ya había participado en la Junta Gubernativa, ya en el primer Congreso peruano. Entonces, se consideró de que este pata ya tenía más experiencia y que además de eso, de los 4 caudillos, era con el que mejor se podía conversar. Los otros terminaban siendo muy radicales y por lo tanto era difícil llegar a acuerdos con ellos. Entonces por eso se escoge, no te olvides tú, se escoge a José de la Mar como gobernante. ¿Qué pasó a continuación? ¿Qué pasó a continuación? El acuerdo que se establece es el siguiente. El Congreso, ya dirigido por el líder de los liberales, que es Luna Pizarro, del arzobispo de Lima, plantea al presidente Lamar: usted maneje la vida económica del país. Y precisamente Lamar va a establecer un gobierno, económicamente hablando, proteccionista. Mientras que nosotros, el Congreso, vamos a terminar dirigiendo la vida política. Y por eso es que el Congreso va a establecer una nueva constitución, la de 1828, en donde se establece una constitución de corte liberal, ¿ya? En donde el Congreso tiene más poder que el presidente. ¿Ya? No te olvides tú. Pero siempre se habla de que en el gobierno de Lamar el poder está en manos de los liberales, sin que Lamar lo sea. ¿Ya? Sin que Lamar lo sea, no te olvides tú. Por otro lado, dice que durante el gobierno de Lamar, como ya te había mencionado, Gamarra invade Bolivia, impone a su amigo Santa Cruz, pero pierde el Perú en la guerra contra la Gran Colombia. Cuando Gamarra entra al gobierno, ya te mencioné algunas cosas, ¿ya? Da un golpe de Estado, él es de tendencia conservadora, tiene una medida económica bastante proteccionista, y establecen 2 acuerdos territoriales. El primero con la Gran Colombia, con el Tratado de la Reagual, con el cual se pierde Guayaquil definitivamente por libre determinación de los pueblos, y la misma Guayaquil va a terminar siendo reconocida en manos de Ecuador mediante el Tratado Pando Novoa en 1830. ¿Ya? ¿Qué más a tomar en consideración? ¿Qué más a tomar en consideración? Gamarra, ya de tendencia conservadora, va a terminar poniendo aranceles muy elevados, perjudicando las transacciones comerciales internacionales. ¿Ya? Precisamente por esto, los liberales los odian. Cuando hablamos de los liberales estamos hablando, recuerden, de las ciudades de Arequipa, Cusco y Puno. ¿Ya? Los liberales van a intentar 17 veces darle golpe de Estado a Agustín Gamarra. ¿Ya? 17 veces. Con lo cual, el gobierno tenía poco dinero por las transacciones comerciales tan limitadas, ¿ya? Y con la poca plata se tenía que terminar comprando armamento para poder protegerse de los intentos de golpe de Estado en su contra, ¿ya? Lo cual hacía a un país económicamente pobre, ¿ya? Y además de eso políticamente inestable.
Toma en cuenta que no solamente los diferentes intentos de golpe de Estado, sino también una dura oposición desde el Congreso, ya por parte de los liberales, donde siempre se destaca la figura de Francisco de Paula González Vigil, ya, quien planteaba que yo debo acusar, y yo acuso al gobierno ineficiente de Agustín Gamarra por la corrupción que se termina teniendo. No te olvides tú, no te olvides tú. Es el caso de Gamarra, ya es el caso de Gamarra. Ahora, cuando Gamarra termina su periodo de 4 años, la gente ya no quiere, ya no quiere a un gobernante conservador. Conservador era igual a golpes de Estado, inestabilidad política, inestabilidad comercial, pocos ingresos, etc. Por eso es que, ya acabado el gobierno de Gamarra, se va a reconocer a Luis Orbegoso como presidente de la República, aunque también fue un poco complicado, porque militares quisieron dar un golpe de Estado y la población lo salió a respaldar. Orbegoso, sintiéndose respaldado, ¿qué cosa fue lo que hizo? Orbegoso termina estableciendo medidas de librecambismo, ¿ya? Reducción de aranceles, atraer el comercio internacional, sobre todo atraer el comercio con Inglaterra, cosa que perjudica a los conservadores, ¿ya? Y por eso mismo, los conservadores odian a Orbegoso también. Así como Gamarra conservador perjudicó a los liberales, el liberal de Orbegoso va a perjudicar a los conservadores, ¿ya? ¿Qué cosa fue lo que pasó a continuación? La situación se puso muy complicada porque esto va a derivar en guerras civiles. En la primera guerra civil, recuerda que Pedro Bermúdez, ya segundo máximo dirigente del bando conservador y proteccionista, intenta sacar del gobierno a Orbegoso. Entre febrero y abril del año 1834 se produce la primera guerra civil, y esta se frena por el llamado Abrazo de Maquinguay, una tregua para repartir algunos cargos de gobierno entre los conservadores, y terminar elevando un poco los aranceles para no perjudicar tanto a este grupo. ¿Ya? Por otro lado, este acuerdo terminó durando muy poco tiempo, porque solamente unos meses después, Agustín Gamarra apoyará a Felipe Santiago Salaverry para que este termine dando un golpe de Estado. ¿Ya? Así que tenemos ahora dos presidentes, Salaverry, que se proclama presidente desde el Callao, en Lima, mientras que Orbegoso seguía siendo reconocido como presidente por los liberales en la zona de Arequipa. Esto derivaría en una segunda guerra civil, y para ponerle fin a este conflicto, ambos bandos, liberal y conservador, comienzan a buscar el apoyo del presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz. Y es Orbegoso, líder del bando de los liberales, quien hace una mejor propuesta. Su mejor propuesta era ¿cuál? ¿Ya? Vamos a establecer la Confederación Peruano-Boliviana con el mando de Andrés Santa Cruz, presidente de Bolivia. Con eso, Santa Cruz dijo, perfecto, este es mi pata, yo lo apoyo a él, y con eso van a terminar llegando al gobierno, no te olvides. Ahora, se me pasó a decir esto. Yo te había dicho hace un rato, sí, todavía debe estar libre. Sí, yo creo que sí, pero bueno, hay otra más, ¿ya? Sí, te había hablado del comercio, ya de la economía. Ahora, saliendo de esto, recuerda que con el apoyo de Santa Cruz y con el apoyo de Bolivia, los liberales terminan venciendo y se termina llevando a cabo la Confederación Peruano-Boliviana. La Confederación Peruano-Boliviana. Cuando hablamos de la Confederación, a ver un momentito, creo que había algo que interesante que me acaba de llegar un ratito. Ya, repito, cuando hablamos de la Confederación Peruano-Boliviana, hay que recordar que los antecedentes de la misma se terminan encontrando en la Segunda Guerra Civil que hace un rato les comentaba. Recuerda que con la presencia de Santa Cruz, Agustín Gamarra va a terminar siendo derrotado en la batalla de Yanacocha y luego va a terminar huyendo hacia Chile, ya junto con otros conservadores. Mientras que Salaverry va a terminar siendo derrotado en la batalla de Socabaya y luego fusilado en Arequipa. Ya, no te olvides tú. Ahora, cuando se establece la confederación, ¿cuál era el plan? ¿Qué es lo que se buscaba conseguir? Bueno, primero están los intereses de Bolivia. Bolivia era un país que tenía salida al mar, pero principalmente Bolivia se desarrollaba en la región altiplánica, es decir, entre la zona altoandina, elevada precisamente de Bolivia, y su costa, no había una conexión geográfica directa. Su espacio geográfico de acción directo que venía teniendo Bolivia era con el sur del Perú, cosa que se había tenido desde la época de la República.
ya, de la época, disculpa, de la época del virreinato, que había sido roto con se me olvida el nombre, con la reformas borbónicas y la creación del virreinato del Río de la Plata. Entonces, lo que buscaba Bolivia ya era integrar el mercado boliviano con el mercado del sur del territorio peruano, estableciendo una relación comercial fluida. Ese terminaba siendo el plan. Pero por otro lado, lo que también se buscaba era una segunda característica. La alianza entre Perú y Bolivia estableció un territorio geográficamente muy grande, con una gran cantidad de población, sumando los territorios de Perú y Bolivia, con acceso a centros mineros, ya una gran producción agrícola y pesquera, así que hacía de esta región una región envidiable, ya envidiable. Ahora, también tienes que tomar en cuenta de que la nueva alianza entre Perú y Bolivia van a buscar convertirse en la mayor potencia económico-comercial del Pacífico Sur. Pero ya había un país que venía teniendo ese plan y estaba trabajando en ello, que era Chile. Ya que era Chile. Entonces, la Confederación lo que va a terminar buscando es competir con Chile por el dominio hegemónico en el aspecto comercial en el Pacífico Sur. Y precisamente por eso es que Chile va a terminar siendo el principal enemigo externo de la Confederación, porque estamos amenazando sus intereses económicos. ¿Ya? No te olvides tú. Ya, no te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Cuando hablamos de la Confederación, cuando hablamos de la Confederación, recuerda cómo se establece ahí dice conformación. Ya te dije hace un rato, por un lado terminamos encontrando la propuesta de Orbegoso a Santa Cruz, ¿ya? De formar la Confederación bajo el liderazgo boliviano, si es que se le ayuda en la guerra civil. ¿Ya? Segundo, ¿cuántos estados van a conformar la Confederación peruano-boliviana? Tú sabes que son 3 los estados que conforman la Confederación: el estado norperuano, el estado surperuano y Bolivia. ¿Por qué Perú se divide en dos? ¿Ya? ¿Por qué Perú se divide en dos? Primero porque Perú ya estaba dividido en dos en realidad desde hace rato. Los conservadores del norte y los liberales del sur. Tomando en cuenta eso, ¿qué es lo que hizo Santa Cruz? Santa Cruz le propone a Arequipa un estado propio, ¿ya? Porque sabía que tenía una tendencia liberal semejante a la de Santa Cruz, ¿ya? Pero de esa manera el estado surperuano apoyará a Santa Cruz en sus decisiones, a Bolivia. De tal forma que eso es lo que se va a terminar estableciendo. Eso es lo que se va a terminar estableciendo, ¿ya? Se crea el Estado surperuano con una tendencia liberal que va a terminar siendo una aliado importante para Bolivia y para Santa Cruz. Mientras que el Estado norperuano conservador podrá terminar teniendo discrepancias, pero es 2 contra 1 y va a terminar perdiendo. Ahora, recuerda tú, que cuando hablamos de la Confederación peruano-boliviana hay otros aspectos a considerar, ¿ya? Si bien la Confederación va a terminar estableciéndose entre estos 3 estados, recuerda que si bien ya había un pacto de establecerla entre Orbegoso y Santa Cruz, lo que se requería era una legalización de la misma, ¿ya? ¿Y cómo se legaliza la conformación de la Confederación? A través del llamado Congreso de Tacna. Cada estado tendría su congreso propio. El estado norperuano en Huaura, el estado surperuano en Sicuani y el estado de Bolivia en Topacari. Cada uno de los congresos tenía que aceptar ser parte de la Confederación y cuando lo aceptaban enviaron sus representantes al Congreso de Tacna. En 1836, en Tacna se da paso a la legalidad de la conformación de la Confederación Peruano-Boliviana. Otro punto a tomar en cuenta. Andrés de Santa Cruz va a terminar siendo el líder de la Confederación con el cargo de protector. ¿Ya? Ese cargo era por 10 años y además de eso renovable. Este personaje podía terminar cambiando las leyes de cualquier constitución, ¿ya? De los 3 estados, como también cambiar a los presidentes y a los congresistas de cualquiera de los 3 estados. De tal manera que terminó ejerciendo un gobierno autoritario. Él así hacía dentro de la Confederación. Él es, desde el punto de vista económico, ya terminaba siendo liberal, y desde el punto de vista político era totalmente conservador, con características autoritarias, no te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Qué más hay que tomar en cuenta con respecto a este proceso? El otro punto a tomar en consideración termina siendo la Constitución de la Confederación, que se inicia en 1877 y entra en vigencia en el 38. Con lo cual ya se legaliza la Confederación. Insisto, otro dato más. ¿Qué es una confederación? La confederación es un estado supranacional. Cada estado de la confederación tiene su presidente, congreso y constitución propia. ¿Ya?
pero reconocen una autoridad por encima de ellos, que impone el modelo económico, el modelo librecambista, y que además de eso va a terminar teniendo la dirección tanto militar ya como diplomática de dicha confederación. Todo bajo el mando de Andrés Santa Cruz. ¿Ya? La propuesta, repito, de ellos es una propuesta liberal, librecambista, y hay que buscar atraer el comercio con Inglaterra. Y para ello se va a establecer una reducción arancelaria muy fuerte. ¿Ya? Y esto se observa a través de la llamada política de los puertos libres. En la política de los puertos libres, ¿qué se establece? Exoneración arancelaria, 0% de aranceles, 0% de impuestos a los productos llegados, con sus embarcaciones directamente a los puertos de la Confederación sin escala alguna. Es decir, si tú eras mexicano, norteamericano, francés, inglés, canadiense, no sé, español, italiano, ¿ya? Y querías vender productos dentro de la Confederación, podías muy bien dejar productos primero en Argentina, luego en Chile, luego venir a la Confederación. No hay problema, te van a decir, déjanos tus productos, pero te vas a terminar pagando 40% del precio de venta como arancel. Ahora, si tus embarcaciones vienen directamente de tu país a uno de los puertos de la Confederación, 0% de aranceles. 0%. Eso al comerciante le conviene, porque si no paga impuestos, entonces sus productos se van a vender muy barato dentro de ese mercado. Si se venden baratos, se venden rápido. Si se venden rápido, entonces le va a terminar pidiendo ese país más productos para la venta. Eso es importante para el comerciante, la agilidad en la venta de sus productos y que se venda más rápido. ¿Ya? De esta manera, la política de los puertos libres se hizo atractiva, no solamente para Inglaterra, sino para varios otros países más. Y es ahí donde entramos en una disputa directa con Chile, ¿ya? Pasando a tener un crecimiento comercial bastante envidiable. En 2 años se tiene 300% de crecimiento del comercio, y muchas embarcaciones preferían llegar a Callao o a Arica antes que quedarse en el puerto de Valparaíso. ¿Ya? Que podría haber una mayor distancia, pero una mayor facilidad para las ganancias comerciales. Producto de esto, recuerda que Argentina se va a terminar viendo un poco afectado por la actividad comercial, pero el más afectado termina siendo Chile. Y desde el punto de vista político y económico, los más afectados en el Perú terminan siendo los conservadores, ¿ya? Con toda esta situación. Por eso es que los conservadores peruanos que están en Chile, con Agustín Gamarra a la cabeza, van a terminar estableciendo una alianza con ese país para ayudarse, y ponerle fin a la confederación. Chile ya va a terminar utilizando dos pretextos para poder hacernos la guerra, para hacer la guerra a la confederación. La causa es, repito, que su hegemonía económica en el Pacífico Sur se ve amenazada. Pero el pretexto termina siendo, número uno termina siendo la invasión boliviana al Perú. Conservadores en Chile decían que Bolivia había invadido el territorio peruano y que Bolivia nos había quitado nuestra independencia. Y así como Chile ayudó a la independencia del Perú, financiando a San Martín, pues debe volver a ayudarla para restaurar la independencia peruana, por eso el nombre de campaña restauradores. ¿Ya? Y el segundo pretexto es el apoyo de la Confederación a la expedición Freire. Manuel Freire era un chileno que había intentado dar un golpe de Estado y cuando fracasó huyó. Fue capturado dentro de la Confederación, llevado a la cárcel de máxima seguridad de la isla San Lorenzo, pero se escapó, robó un barco de guerra y llegó a Chile e intentó nuevamente hacer un golpe de Estado, que fracasó. Pero Chile va a decir que es raro, o sea, no puede ser posible ya que alguien se escape de la cárcel de máxima seguridad, se roba un barco y nadie se da cuenta. Esto no es casualidad. Perú ha promovido ya el ataque de la expedición Freire, y esto ha terminado generando lo que ya te mencioné. ¿Ya? Repito, esto termina generando lo que ya te mencioné. Un intento de golpe de Estado frustrado, pero que Chile lo utilizó como pretexto para intentar desestabilizarnos. Y con eso es un pretexto para poder declarar una guerra. Ahora, cuando nos ataca Chile, recuerda que a esas campañas se le conoce con el nombre de las campañas restauradoras. Y las campañas restauradoras van a ser dos. La primera campaña restauradora va a terminar siendo rápidamente desmantelada en Moquegua, ¿ya? Cuando las tropas de la Confederación van a terminar, ¿cuál se puede decir la palabra? Neutralizando a las fuerzas dirigidas por parte de Blanco Encalada. Se le hizo firmar el Tratado de Paucarpata, donde reconocía la legalidad de la Confederación Peruano-Boliviana y que por lo tanto no había más ataques.
pero eso no funcionó, ¿ya? Porque igual los ataques se van a realizar. En la segunda campaña restauradora, Chile, dirigido por Manuel Bulnes, con apoyo de Agustín Gamarra, nos van a terminar atacando y derrotando en la batalla de Yungay, con la cual se puso fin a este proceso. Dejamos de lado un rato eso y nos vamos a la pregunta número 5, la cual me dice: en el contexto convulsionado de los primeros años de la República Peruana, la alianza político-militar entre San Martín y Orbegoso organizó una nueva propuesta de gobierno denominada como Confederación Perú-Boliviana, la cual tuvo entre sus objetivos 2, integración comercial entre los Andes peruanos y el territorio altiplánico de Bolivia, y además de eso, convertirse en mayor potencia comercial del Pacífico Sur compitiendo con Chile. ¿Cuál de esas es la correcta entonces? A, nacionalización de todos los recursos naturales del centro de Perú. O sea, Pedro Castillo, ni Velasco hace eso, ¿ya? Incrementar el crecimiento del número de trabajadores del Estado. Tampoco era un fin de hiperburocratización. La C, recesión y paralización de todo el norte del país, o restablecer los vínculos comerciales entre el sur andino y el altiplano. La mejor clave termina siendo la de... Ya, vamos a la siguiente cuadro. En la siguiente diapositiva, ya, recuerden, caída la Confederación, Chile respalda la llegada al gobierno por segunda vez de Agustín Gamarra. Gamarra establece medidas proteccionistas, con la Constitución de Huancayo establece y elimina las medidas de la Confederación, elimina la ley de los puertos libres, con lo cual Chile estaba contento. Pero también recuerda que durante el segundo gobierno de Gamarra, invade la Confederación para intentar, o invade Bolivia para intentar restaurar la Confederación bajo el mando peruano, bajo el mando de Gamarra, cosa que no funcionó porque terminó muriendo asesinado. Pero en la batalla de Ingaví. Pero el evento más importante, seguramente a futuro, que va a terminar teniendo Gamarra en su segundo gobierno, termina siendo el inicio de la explotación del guano de las islas, ¿ya? Recuerden que desde 1840, Francisco, ¿se llama el nombrecito? Francisco Quirós va a terminar estableciendo ya un acuerdo con el Estado, por el cual le pagó 100.000 libras esterlinas, ya por terminar alquilando las Islas Chincha. Así que el señor alquiló las islas, extrajo el guano que está en su interior, y en menos de un año había ganado 1 millón de libras esterlinas, teniendo tremendas ganancias ya producto de ese acuerdo. ¿Qué pasó a continuación? Lo que va a terminar pasando a continuación es que desde ahí se inicia el periodo de crecimiento económico producto de la venta del guano. Pero no va a ser tan simple. Cuando muere Gamarra en Centeno invadió Bolivia, recuerda que se inicia una etapa llamada con el nombre de la anarquía militar. 4 años, 6 presidentes de la República y muchos intentos de golpe de Estado. Muchos caudillos quieren tomar el control del gobierno, hacerse el control del Estado y firmar un acuerdo de beneficio de explotación guanera. Para 1844, después precisamente del gobierno del directorio del Ignacio Vivanco, recuerda que Ramón Castilla va a dar un golpe de Estado, ya la denominada Revolución Constitucionalista, y con ello se inicia una nueva etapa que es la llamada prosperidad falaz. ¿Ya? Ramón Castilla marca el inicio de este periodo caracterizado por una serie de elementos. La prosperidad falaz, no se olviden que es el nombre que le da Jorge Basadre al periodo de altos ingresos económicos que va a tener el Estado peruano, producto de la comercialización del guano, del fertilizante natural, que va a terminar generando tantos ingresos al país. Ahora, ¿por qué el guano va a terminar generando tantos ingresos? Desde hace años atrás ya, Inglaterra viene utilizando excremento de murciélagos como fertilizante, como guano. Precisamente cuando el guano de Madagascar ya se había terminado agotando, Inglaterra salió a la búsqueda de otras fuentes de fertilizantes y terminó encontrando el guano del Perú. Guano había en todas las costas del Océano Pacífico, desde Estados Unidos hasta Chile. Pero en el territorio peruano es donde se encontraba la mayor cantidad de reservas de guano, sobre todo en diferentes islotes, ¿ya? Recuerden que este guano es excremento de aves, del guanay y el piquero. Recuerden que por el tipo de clima seco que viene teniendo la zona de Ica, principalmente la costa peruana, el excremento que ellos terminaban haciendo se terminaba solidificando rápidamente y no había lluvias que terminen arrastrando este guano hacia el mar.
con lo cual se venía teniendo una gran concentración de este recurso. La otra característica es por qué vender guano va a terminar generando tantas ganancias. Bueno, en realidad son varios los factores, ¿ya? Pero uno de ellos que termina siendo importante tomar en cuenta es que los países que están en pleno proceso de industrialización requieren de ese recurso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa, vamos a recordar el caso inglés. Inglaterra tiene una industria que es la industria textil. ¿Ya? Pero ¿qué tiene que ver la industria textil con el guano? Tiene que ver y mucho. ¿Y te explico por qué? ¿Por qué? Porque cuando se comienza a vender, cuando se comienza a producir y vender guano, ¿ya? O cuando Inglaterra está en plena o desarrollo de su industria textil, requiere de una mayor cantidad de dos materias primas, algodón y lana, para poder producir más ropa. En Inglaterra no se produce algodón, ¿ya? No crece en ese territorio, ¿ya? Pero sí crecen ovejas y cabras a las cuales se le puede esquilar y obtener lana para su producción, para la industria textil. De esta manera sucedía algo, ¿ya? Si yo quiero tener una mayor crianza de ganado, ya tengo que tener una menor cantidad de espacios para la producción de la agricultura, ¿ya? Y si se reducía la cantidad de espacios de producción agrícola, los alimentos iban a ser más escasos y más caros, generando graves protestas sociales. Inglaterra, por lo tanto, de hace un tiempo atrás, estaba buscando cómo hacer que sus tierras produzcan al 100%, ya al 100%, sin permitir de que sectores de las tierras agrícolas descansen, ya la llamada tierra de barbechos, tierras de descanso. No. Todo el 100% de las tierras tiene que cultivarse y encontraron el guano de excremento de murciélago de Madagascar. Insisto, cuando este se acabó, se va a comenzar a utilizar el guano de las islas, del guano de las islas de América. Repito, todos los países tienen guano, los que tienen salida del Pacífico, pero ninguno en grandes cantidades como el Perú, lo cual terminaba haciéndolo muy atractivo, ya, muy atractivo. Ahora, producir guano era simple, ya era simple. El guano es excremento que se ha ido consolidando, poniendo peso en el paso de los años, Entonces, lo que se tenía en el Perú eran islas, como las islas Chincha, ya, llenas de excremento, cerros y cerros de excremento. ¿Qué necesitabas? Pues los necesitabas terminar haciendo una lampa, un pico, una carretilla y una persona trabajando. Nada más, no requerías más. Los costos de producción o de extracción del guano terminaban siendo muy bajitos, ¿ya? Ahora, tú sacabas el guano, lo terminabas echando agua, lo hacías soluble y luego lo terminabas tirando sobre la tierra que quieres que recupere su nutriente de manera natural. No requiere ningún tipo de proceso químico. De tal manera que los costos de producción terminan siendo muy bajos y la demanda internacional muy alta. El país que más compraba guano era Inglaterra, pero también terminaba comprando guano a otros países, ¿ya? También lo comienza a comprar Francia, lo comienza a comprar Holanda, lo comienza a comprar Italia, lo comienza a comprar España, lo comienza a comprar Estados Unidos, México, Rusia, Japón, Australia. El comercio del guano comienza a crecer y ante más demanda, el precio del guano iba a subir. Y el Estado peruano era el gran beneficiario de este proceso. Hay diferentes formas de poder vender el guano. Tres son las más importantes. El arrendamiento de islas con el contrato Q2 ya durante el segundo gobierno de Gamarra. Recuerden, se alquilan las islas ya durante un año. 100.000 libras y gana 1 millón. Terminó siendo un negocio redondo. La segunda forma de comercialización del guano es el sistema de las consignaciones. ¿Cómo era la consignación? El Estado peruano dice, ¿ya? Todas las zonas donde hay guano me pertenecen. Todas son mías, ya todas son mías. Ahora, yo le entrego mi guano a diferentes casas comerciales para que lo puedan vender al exterior, ¿ya? A cambio de un porcentaje para mí. Inicialmente, entre 1841 hasta 1849, el sistema de la consignación era por algo llamado como venta directa. Las empresas firmaban acuerdos anuales para establecer un precio fijo por la venta del guano hacia el exterior. El único problema es que, como les dije, el precio del guano iba subiendo y el poner un precio fijo generaba no más ganancias para el Estado. Y esto es lo que se buscó eliminar con el sistema de la consignación que hizo Castilla en 1849 con la firma del contrato IPS. En 1849 que se estableció que el 80% del precio de venta de guano terminaba pasando a manos del Estado. Y es ahí donde las ganancias comenzaron a crecer. Además del sistema de consignación, aparece el sistema de monopolio, ¿ya? Que ya lo iremos viendo dentro de un momento. Otro aspecto importante,
¿Por qué la prosperidad o el crecimiento económico fue falaz o falso? Porque lamentablemente hubieron varias limitaciones. El precio del guano cayó, y cuando cae el precio del guano, ya, pues las ganancias peruanas se van a terminar viendo muy pequeñas, ¿ya? Así que esa gran dependencia económica al precio del guano nos terminó jugando una mala pasada. ¿Por qué? Porque el Perú tuvo una oportunidad importante de industrializarse, pero no la terminó aprovechando. Y la otra característica ligada a la economía guanera termina siendo ¿cuál? Termina siendo eh, que no tuvimos una clase dirigencial que haya terminado aprovechando el momento para poder industrializar el país y por lo tanto, repito, perdimos una tremenda oportunidad de crecimiento económico para aquel momento. ¿Ya? Tomando en cuenta ello, que podemos terminar afirmando. Además de las características económicas ya mencionadas, podemos hablar de otros aspectos. En el aspecto político hay una mayor estabilidad, ¿ya?, del Perú en relación al periodo anterior, donde los golpes de Estado y las guerras civiles terminaron siendo una moneda común. Ahora hay más estabilidad, ¿ya?, sobre todo con Castilla, que va a ser muy hábil para poder establecer estabilidad en el Perú durante ese periodo. Pero también hay que tomar en cuenta otras cosas. El gobierno dependía, como ya lo habíamos dicho, del tributo indígena. Y el tributo indígena dependía de terminar estableciendo una buena relación con los caciques, ¿ya? Con los caciques. Si el cacique estaba en tu contra, te iba a terminar yendo muy mal durante tu gobierno. Ahora, el gobierno tenía suficiente plata producto de la venta del guano como para ya no terminar dependiendo de otros ingresos, ¿Qué va a hacer Ramón Castilla? Porque eso comienza con Ramón Castilla. Ramón Castilla va a terminar creando una gran cantidad de municipios, ¿ya? Eso. Ramón Castilla va a terminar creando una gran cantidad de municipios. De esa manera, se van a terminar teniendo una presencia del gobierno central en las diferentes provincias a través de las alcaldías. No solamente vas a terminar teniendo municipios, ¿ya?, sino que además de eso, recuerda que esos municipios terminan generando gastos fijos. Salario para los funcionarios del gobierno, dinero para poder hacer un presupuesto anual de gastos, y tercero, termina estando el caso de la construcción de un palacio municipal, ¿ya? Pero lo que se hay que tomar en cuenta es que la presencia de los alcaldes anula el poder del cacique, anula el poder de los bandoleros o gente armada, ¿ya? Anula el poder de los sacerdotes o los comunales, porque ahora hay una autoridad que responde ante lo que el gobierno termina decidiendo. Por eso se dice que el Estado se fortalece. Pero otra característica que también es muy común durante un gobierno que tiene muchas riquezas son los altos niveles de corrupción, ¿ya? Como hay mucha plata y abundante dinero, entonces va a haber mucho robo, ¿ya? Mucho robo. Y eso es precisamente la corrupción que se va a terminar viendo. No solamente de los funcionarios de bajo nivel, sino también los de mediano y los de alto nivel, como los propios presidentes de la República, como se va a terminar viendo el caso con el presidente de Chile. Además del aspecto político, recuerda que en el ámbito social va a haber un fuerte proceso de inmigración. Va a llegar inmigrantes asiáticos como mano de obra barata, los chinos cubíes que vienen en reemplazo de los trabajadores negros en las haciendas, ¿ya? Vienen como obreros asalariados, pero bajo el sistema del enganche, que lo van a terminar convirtiendo casi en esclavos. Y la migración europea, que también ha sido pregunta de examen de admisión, que van a terminar llegando como mano de obra técnica, como mano de obra calificada para mejorar la explotación de nuestros recursos nacionales. Ya no te olvides esto. Ahora, por otro lado, recuerda que con la prosperidad falaz, los ricos se hicieron más ricos. Todos aquellos que venían teniendo negocios ligados directamente al guano se enriquecieron mucho más y los pobres se hicieron más pobres. Es lo que va a terminar planteando Jorge Basadre. ¿Por qué? Porque al venderse mucho guano al exterior, entra mucha moneda extranjera, devaluándose nuestra moneda. Entonces, la gente venía teniendo el mismo salario, pero no terminaba logrando comprar la misma cantidad de productos, porque los productos iban encareciendo. De tal manera que, repito, el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre, y por eso esta característica de las profundas brechas sociales que se generan durante esta época. ¿Ok? No te olvides. Tomando en cuenta eso, podemos ver la pregunta número 6. Pero para la pregunta 6, primero tenemos que ver algunos gobiernos, ¿ya? No hay directamente una pregunta sobre Castilla, ¿ya? Sobre Castilla. Así que hay que recordar, ¿ya?, cómo es que voy abordando este punto, ¿ya? Ramón Castilla es el presidente o el personaje político más importante de la etapa inicial de la prosperidad falaz, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar?
Él es el que termina estableciendo el sistema de la consignación con el 80% para el Estado peruano, ¿ya? Y lo que va a terminar haciendo Ramón Castilla desde que llega al gobierno adelante es algo. Él entiende, ya le entiende, que lo que le molesta a los conservadores de los gobernantes liberales es que no le terminan dando cargos en el gobierno a su grupo, ¿ya? A su grupo. ¿Qué cosa es lo que va a hacer Castilla? Simple. Castilla, siendo presidente de la República conservador, va a terminar repartiendo, ya repartiendo el dinero del guano entre conservadores amigos y liberales opositores, pero también, recuerda que este personaje, va a terminar no solo repartiendo dinero, sino también cargos de gobierno, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Ya bueno, lo que va a terminar estableciendo Ramón Castilla es esto, ¿ya? Ramón Castilla creó una gran cantidad de municipios y va a nombrar tanto conservadores amigos como aliados opositores, ya como alcaldes. Segundo, va a terminar estableciendo la ley de la consolidación de la deuda interna, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que todos aquellos que le hayan prestado plata al Perú durante la lucha de independencia, el gobierno peruano se compromete a pagársela, a pagársela. Siempre y cuando, no te olvides tú, no te olvides tú, que terminan presentando documentos de deuda que acrediten que el Estado les terminaba debiendo dinero, ¿ya? Eso fue lo único. Y un montón de estos documentos van a terminar siendo falsificados, ¿ya? Falsificados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tomen en cuenta que, repito, Ramón Castilla, para poder evitar golpe de Estado en su contra, va a terminar repartiendo dinero y cargos entre sus amigos conservadores y los opositores liberales. Esto se le conoce con el nombre de la Pax Andina o la Pax Castillista. Repito, Ramón Castilla compra estabilidad en el país, ¿ya? Por otro lado, repito, se termina estableciendo el contrato Gibbs, donde el 80% del precio del guano termina pasando a manos del Estado. Esto lo termina aceptando la casa Gibbs Anson inglesa, que tiene el control del comercio del guano en todos los países del mundo, menos en Estados Unidos y Francia, ¿ya? Además, como te dije hace un rato, viene la inmigración china, como obreros de las haciendas azucareras de la costa norte en reemplazo de la población negra, ¿ya? Pero van a terminar sufriendo el sistema del enganche, ¿ya? En donde se quedan a trabajar hasta que paguen las deudas que pueden haber sido contraídas durante su estadía, ¿ya? Durante su estadía. Además, se establece una reforma educativa, una gran cantidad de colegios de instrucción primaria que se van a terminar desarrollando, se establece el primer presupuesto nacional, se establece la construcción del primer ferrocarril de América del Sur y el primer tren a vapor también en América del Sur, ¿ya? Recuerden que además de esto, se va a terminar estableciendo el tercer debate político nacional. El primer debate, te lo dije hace un rato, es si monarquía o república en el protectorado. El segundo debate, durante el primer caudillismo, era qué tipo de república, si federal, ya, de los liberales, o unitaria de los conservadores. De tal manera que era toda una situación de conflicto. Ahora, en el tercer debate político nacional, la gran pregunta terminaba siendo si los analfabetos tienen o no derecho al voto. ¿Ya? Derecho al voto. Los conservadores, como Bartolomé Herrera, argumentaban que al no terminar teniendo la capacidad de escribir, eran fácilmente manipulables y por lo tanto no deberían votar, ¿ya? Mientras que los liberales van a terminar planteando que no, que de acuerdo a la Constitución todos somos iguales ante la ley. No importa si alguien sabe o no sabe leer y escribir. Como todos somos iguales, todos tenemos derecho al voto. No se tiene por qué discriminar. Eso es lo que se hace durante el gobierno de Castilla. Cuando Castilla acaba su gobierno tiene un gran respaldo popular, pero no se puede reelegir presidente de manera inmediata, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a terminar estableciendo, esto en la Constitución. El presidente puede reelegirse, pero por lo menos tiene que esperar un periodo presidencial. Ramón Castilla respalda a su ministro de Economía, José Rafael Echeñique, para que sea presidente de la República. Y con el respaldo público, con el padrinazgo que hace Ramón Castilla, Echenique tiene todas las de ganar y ganó la elección. El gran problema de Echenique, es que la plata que se venía ganando por el guano, este personaje la siguió repartiendo, pero repartiendo de una manera que ya fue escandalosa, que es el famoso escándalo de la consolidación de la deuda interna. Es decir, Ramón Castilla había comenzado a pagar la deuda de independencia. Pagó 15 de 22 millones que terminó
programando que se podían pagar, ¿ya? De los 7 millones, ya de los 7 millones, el presidente Echenique terminó pagando 19 millones de más, ya 19 millones de más, hasta el tercer año de su gobierno y todavía faltaba plata por pagar. ¿Por qué? Porque, repito, si no tenías un documento de la época de independencia en la que habías terminado financiando a parte de las tropas patriotas, bueno, lo que se hacía era solamente que tú dieras un papel, tiene un nombre, una declaración jurada en la que tú ya jurabas de que tus antecedentes o tus antecesores habían terminado entregando recursos. O sea, ni siquiera era necesario entregar un documento, se acabó con eso. Y lo que pasó es que los liberales van a terminar denunciando el caso, denunciando el caso. Domingo Elías, a través del Diario de Comercio, va a terminar planteando que de los 7 millones a pagar, se habían pagado 19, ya 19 de más, y todavía había por pagar. Se denunció que Echenique era un corrupto que estaba malversando los gastos o los ingresos del Estado, y eso va a terminar derivando en una guerra civil, conocida con el nombre de la Revolución Liberal. La Revolución Liberal, ya la Revolución Liberal, va a terminar siendo encabezada por parte de Ramón Castilla, quien apoyó la llegada ya de Echenique al gobierno y que ahora lo termina rechazando, ya, y que ahora lo termina rechazando, ya. No te olvides tú, en plena guerra civil, Ramón Castilla plantea la eliminación del tributo indígena para poder conseguir el respaldo popular y también plantea la abolición o la manumisión de la esclavitud. Ramón Castilla plantea pagar 500 pesos por cada esclavo liberado, ¿ya? Y esto buscaba tener el apoyo de la población esclava, pero sobre todo el apoyo de los amos, que iban a ganar un montón de dinero producto de la venta, o producto, sí, de la venta de sus esclavos al Estado. Recuerda que el problema sería la mano de obra, profe. Si no está el esclavo, ¿quién trabaja? No te preocupes, ¿ya? Recuerda que los esclavos habían reducido en número de acuerdo a la Ley de Libertad de Bienes. A partir de 1846, la mayoría de los esclavos o de los negros jóvenes llegaban a tener mayoría de edad. Y por lo tanto, se iba perdiendo mano de obra en las haciendas. Y recuerda que estos van a comenzar a ser reemplazados por los chinos. Así que el gobierno le pagaba al hacendado, ¿ya? Por la deuda de independencia, ya le pagaba por cada esclavo liberado, y encima le terminaba consiguiendo mano de obra barata con respecto a los chinos judíos. ¿Ya? No te olvides tú. Dice, pregunta 6. Cerca al final de su gobierno, José Agustín Echenique tuvo que soportar la reacción de un grupo de opositores que desembocó en la sublevación de Ramón Castilla en 1854. La causa de dicho fenómeno fue, ¿ya? La causa por la cual Ramón Castilla se termina sublevando termina siendo por el escándalo de la consolidación de la deuda interna, ¿ya? El hecho que se termine pagando mucho más de lo que se debía durante este periodo. Entonces, ¿cuál fue la causa? A, el escándalo de la consolidación de los bonos de la guerra de independencia, sí, ya, porque repito, se pagó más de lo previsto. B, la buena administración de las ganancias adquiridas por la venta del guano, no, me da por ahí, ya. C, o sea, no le critican al gobierno, estás ganando mucha plata, te voto, no, pues sí, ya. La C, la alianza política entre el Partido Civil y el Partido Demócrata, el Partido Civil todavía no existe, ya. La D, los actos de corrupción suscitados en el proceso de la abolición de la esclavitud. Y repito, no era por el tema de la esclavitud, sino era por el tema de el pago de la deuda de independencia. Así que en la 6 la clave termina siendo la A de avión. Vámonos con el siguiente punto. Ya vamos con el siguiente punto. Dice acá, pregunta número 7. El escándalo de la consolidación evidenció la crisis del gobierno de Echenique. En este contexto estalló la guerra civil contra los liberales, quienes contaron con el respaldo político de Ramón Castilla, quien abolió el tributo indígena, con lo cual trajo como consecuencia. Bueno, lo cual trajo como consecuencia el apoyo indígena a la guerra civil, ya dirigida por parte de Ramón Castilla, pero la cual también trajo como consecuencia otra cosa. Si bien el tributo indígena ya no era una fuente importante del ingreso peruano, del ingreso del Estado peruano, eliminarla terminaba dejando sin esa fuente de ingresos. Te voy a poner un ejemplo. Hasta 1847, ¿ya? El tributo indígena representaba el 23% de los ingresos del Estado. Para 1857, ¿ya? El tributo indígena representaba solo el 3% de todo lo que el gobierno ganaba, porque nos hemos llenado de plata por la venta del guano. Entonces, cuando Ramón Castilla elimina el tributo indígena, toma en cuenta que ahora va a terminar generando una cada vez mayor dependencia del guano. Y ese va a terminar siendo un problema también. Entonces, Ramón Castilla anula el tributo indígena, ¿qué trajo como consecuencia?
el apoyo de los indígenas en plena guerra civil contra Echenique, pero además de eso, la otra termina siendo la gran dependencia a los precios del guano. El fin del proyecto del crecimiento del Estado basado en las ventas indígenas. No, eso ya se había eliminado desde hace años atrás cuando la venta del guano genera más ingresos. B, la incorporación de las comunidades indígenas a la República de Ciudadanos. No. C, la mayor apertura a la importación de trabajadores de origen europeo y asiático. Bueno, el europeo no viene como reemplazo del indio, y el negro tampoco, el chino tampoco. El chino viene como reemplazo del negro, pero no del indio. Dice, la crisis del mercado interno y el fortalecimiento de la economía del autoconsumo. ¿Ya? Bueno, ahí venía un problema, ya ahí venía un problema. A ver, ¿ya? ¿Por qué hablamos de la crisis del mercado interno? ¿Ya? La crisis del mercado interno. Porque en el momento en que se va a terminar aboliendo el tributo indígena, la gente no tiene por qué trabajar para pagar un impuesto, ¿ya? Entonces, lo que se va a terminar generando por parte de la población indígena es comenzar a producir, ¿ya? A producir en su chacra sus recursos para poder comer el mismo. Por eso es que, ¿ya? Por eso es que se genera una economía de autoconsumo, ¿ya? Y al producir lo que yo necesito para sobrevivir, ya no voy a terminar comprando productos y afecto el mercado local, ¿ya? Por eso es que esta pregunta 7 tiene por clave la clave de dedo. Repito, no te estoy poniendo preguntas simples, estoy poniendo preguntas complejas ya para ver el tema de eco, ya para una pregunta de examen. Pregunta número 8. Recuerda que Ramón Castilla llega al gobierno por segunda vez y lo más importante es que se hacen dos constituciones. La primera en 1856, la cual era lógica ya que se haga, porque Ramón Castilla había dado la revolución liberal contra Echenique, ¿ya? Y la otra es una constitución moderada que beneficia a liberales y conservadores en 1860, ¿ya? Por otro lado, se va a producir una guerra contra el Ecuador. Ecuador tiene una deuda con los ingleses, ya una deuda que no puede pagar, e Inglaterra le pide territorios en forma de pago. Inglaterra lo hace, Inglaterra paga, pero paga territorios o entrega territorios de Ecuador y de Perú. Cuando el Perú se entera de eso, el Perú moviliza sus tropas hacia Guayaquil, y nuestra presencia hizo que los ecuatorianos que estaban en una guerra civil por el control del gobierno se calmaran y terminaran negociando un acuerdo de paz llamado como la paz de Mapacín. El Perú, en lugar de terminar aprovechando la fractura interna y la debilidad de Ecuador y la fuerza económica que nosotros teníamos, e invadir Ecuador y quitarle la mitad de sus territorios, lo que hizo el Perú fue simple: darle dinero a Ecuador para que pague parte de su deuda y solucione sus problemas internos. Todavía fuimos buena gente ya para resolver los problemas ecuatorianos, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? El otro aspecto importante es que en el año de 1859 los empresarios peruanos se dieron cuenta que el gran negocio del Perú terminaba siendo el guano, pero este negocio lo venía manejando la casa Gibson inglesa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar el, el control del guano en manos de comerciantes ingleses y pasarlo a manos de comerciantes peruanos. Así que los hijos del Perú, como se van a terminar haciendo llamar, van a hacer toda una campaña periodística en favor de la entrega del guano, a empresarios peruanos, De esa manera, ya la población respaldó esta situación y en 1859 la Sociedad Peruana de Consignatarios, o Sociedad Nacional de Consignatarios Peruanos, pasa a manejar el comercio del guano desplazando a la Casa Gips. Pregunta 8. El gobierno de Castilla se vio favorecido por el crecimiento de las exportaciones al mercado internacional, lo cual le permitió impulsar redes de poder con sectores militares y civiles, para darle estabilidad e institucionalidad al Estado peruano. De esta manera se fueron constituyendo nuevos grupos de poder económico y social interno. Lo anterior queda en evidencia con... Ya sé por dónde va. Entonces, vuelvo a repetir. Ramón Castilla, para poder tener estabilidad en su gobierno, para poder terminar generando ya una alianza con los sectores comercialmente más poderosos, vota precisamente a la Casa Gibbs y le entrega el control del guano a esta Sociedad Nacional de Consignatarios. Esto le permitió tener, como dice acá, impulsar redes de poder con sectores militares y civiles para darle estabilidad institucional al Estado. Entonces, Castilla, una vez más, al igual que en su primer gobierno, va a comprar estabilidad. Le entrega el control del guano a estos comerciantes peruanos
ellos beneficiados van a considerar de que Ramón Castilla es un excelente presidente y lo van a terminar manteniendo en el control del gobierno. De esa manera, la mejor clave es lo anterior quede evidenciado en que ya esos lazos que va a terminar tejiendo con estos grupos de poder, y la clave es la C, la entrega de la venta del urbano a la compañía de consignatarios, a la compañía de consignatarios nacionales ya del UAN, empresarios peruanos. Es en la clave, o en la pregunta número 8, la clave termina siendo la C de casita, ya la C de casita. Cuando acaba el gobierno de Ramón Castilla, el gobierno pasa a manos de San Román, que dura muy poco tiempo, y luego llega a manos del presidente Peset, vicepresidente de la República, que asume el control del gobierno. Cuando Peset está en el poder, se produce en 1864 la presencia de embarcaciones españolas en nuestro litoral, que vinieron para poder hacer investigaciones ya del desarrollo minero, hidrológico, ya, y de los recursos del litoral. Pero recuerda que los españoles en realidad buscaban tomar el control del comercio, el control del urbano, y además de eso recibir el pago por la deuda de independencia que no se había terminado pagando por completo. Bajo esta situación, ¿qué cosa fue lo que sucedió? España nos invade, y el Perú le va a terminar declarando la guerra. Ya, le va a terminar declarando la guerra. No de manera inmediata. Cuando España nos invadió, España pidió que se pague la deuda de independencia, pidió que se pague a la familia de los españoles del español que había sido asesinado producto de un linchamiento en el llamado incidente de Talam, ¿ya? Pero recuerda que las causas de fondo de estos ataques, ¿cuáles fueron? La causa de fondo terminaba siendo el control urbano, ¿ya? Y la expansión neocolonial que se viene teniendo para este periodo. No solamente es España intentando o atacando al Perú, sino también es México tomando Francia e Inglaterra buscando territorios en la región ecuatoriana, por poner algunos ejemplos nada más. Entonces, Europa está en plena expansión neocolonial y España va a terminar intentando hacer lo mismo sobre el Perú. ¿Cuál va a ser los pretextos para invadirnos? El pretexto es la deuda no pagada de la capitulación de Ayacucho y la no indemnización a la familia del incidente del español muerto en el incidente de Talam. Repito, ellos toman el control de las Islas Chincha, que era donde se encontraba la mayor concentración de nuestro urbano, y recuerden que a cambio de eso, los españoles van a terminar exigiendo que se pague la deuda y si no es así no se retirará. Recuerda que el presidente de la época, Juan Peset, va a terminar planteando lo siguiente. Va a plantear que para que los españoles se vayan, era mejor firmar un acuerdo con ellos. Y ese tratado va a terminar siendo el Tratado Vivanco-Pareja. El Tratado Vivanco-Pareja, llamado como el Tratado de la Vergüenza por parte de la población, se reconoce, se pagará la deuda de independencia, pero la población lo rechaza. Y aprovechando la debilidad de la imagen de Peset, María Ignacio Prado de Arequipa va a terminar dando un golpe de Estado y automáticamente le declara la guerra a España. En una alianza con Ecuador, Bolivia y Perú y Chile, ya se establece la cuádruple alianza para enfrentar a los españoles, y España le hace entender a los otros tres países que no había un intento de recolonizar el territorio, sino solamente venían por su deuda, de sus equipos. Los países aceptaron la propuesta española y recuerden que el único que terminó peleando con nosotros fue Chile. Con Chile ganamos como apoyo la batalla de Aptao y luego vamos a vencer en la batalla definitiva, que es la batalla del Callao o 2 de mayo. Con la victoria del 2 de mayo, recuerden ustedes que se consolida la independencia peruana, tenemos la segunda independencia del Perú, todo el mundo está contento, ya, pero el gran inconveniente, no te olvides tú, es que durante estos años de invasión española, el Perú había vendido menos guano que antes. Y al vender menos guano, y al ser más escaso a nivel internacional, su precio creció demasiado, y ante el precio exorbitante se comenzó a buscar un recurso alternativo, el cual terminó siendo el salitre. Ya cuando acaba la guerra, el presidente Prado tiene que afrontar ese problema. ¿Ya? El problema terminaba siendo la caída del precio del guano ante la presencia del salitre. Y una economía tan dependiente del guano como la peruana entró precisamente en graves problemas. El gobierno de Prado plantea una economía de libre comercio, ya reducir los aranceles para poder atraer el comercio extranjero. Y esto, no te olvides tú, va a terminar perjudicando
al bando de los conservadores y proteccionistas. ¿Ya? Como el gobierno no tenía tanta plata, va a terminar restaurando la contribución personal que muchos consideran como una restitución del tributo indígena. Me parece levantamientos como el de Juan Bustamante, autoproclamado Tupac Amaru III en la zona de Puno. ¿Ya? Los liberales que no están de acuerdo con una nueva constitución liberal de 1867 van a terminar considerando a Prado como un presidente dictatorial, tirano, y van a terminar denigrando su imagen, facilitando un golpe de Estado en su contra. Para el año 68, José Balta va a terminar dando un golpe de Estado, imponiéndose en el gobierno, y la figura más importante de Balta es su ministro de Economía, Nicolás de Piérola, quien firma el llamado contrato Dreyfus. El contrato Dreyfus establecía que una sola empresa, ya la francesa Dreyfus, vendería por los siguientes 2 millones de toneladas el guano peruano. Ellos y solamente ellos, un sistema monopólico. Y tomar en cuenta que esto generaba varias consecuencias. La Casa Dreyfus se quedaba con el monopolio de guano, pero pagaba nuestra deuda externa. Y nos daba cuotas precisamente de pago por la venta de nuestro guano, y que no se van a terminar haciendo muchas obras públicas, como los ferrocarriles de la época de Vargas. Pero el otro aspecto es que los consignatarios peruanos pierden el negocio del guano y ellos van a terminar formando un partido, que es el Partido Civil, para saber eh, eh, o para entender o se dieron cuenta de que por más que ellos sean el grupo más adinerado del país, si no tienen el poder político le van a perder todo. Así que conforman el Partido Civil, se produce la elección de 1872, ¿ya? Y con ello Manuel Pardo y Lavalle, representante de los empresarios, va a terminar teniendo su acceso al poder, que no fue de inmediato, porque si bien ganó la elección Manuel Pardo, recuerda que los hermanos Gutiérrez, cuatro coroneles del ejército, van a terminar dando un golpe de Estado, asesinando al presidente Balta e intentando evitar el ascenso al gobierno eh, de Manuel Pardo y Lavalle. El golpe de Estado se hizo, pero la población defendió sus votos y asesinaron a los hermanos Gutiérrez. Y con eso se inicia el llamado primer civilismo. El primer civilismo, no se olviden, se llama así porque el Partido Civil tiene el control del gobierno, ¿ya? Además de eso, recuerda que el Partido Civil representa a la oligarquía, a las familias de mayor poder económico del país, dueños de tierras y ex consignatarios del guano, también banqueros, dueños de medios de prensa y varios otros elementos más, ¿ya? Tomen en cuenta también que durante este proceso, el Partido Civil es el primer partido político nacional moderno del país, ¿ya? Ellos terminaban planteando una modernización del Estado, estableciendo un Estado austero, es decir, con menos gastos, pero más eficiente, con una burocracia profesional moderna, ¿ya? Promoviendo el desarrollo de la banca y la industria y siguiendo el modelo económico de los Estados Unidos para su crecimiento. Ese terminaba siendo el plan del Partido Civil, ¿ya? Recuerden, en conjunto, ya el Partido Civil defiende al empresariado, ya defiende al empresariado, defiende el poder o defiende la llegada al poder de los grupos económicos más poderosos. Ahora, si hablamos del primer civilismo, recuerda que hay dos gobernantes, Manuel Pardo y Lavalle, ya por un lado, y por otro lado tenemos a Mariano Ignacio Prado, que gobernará por segunda vez. Desde el punto de vista militar, recuerda que Pardo, temeroso de un posible intento o golpe de Estado militar en su contra, va a terminar reduciendo el presupuesto militar, pasando a retiro a muchos oficiales potencialmente golpistas, ¿ya? Y además de eso reduce la compra de armamento, que nos va a terminar perjudicando más adelante para la guerra contra Chile, ¿ya? No te olvides tú. Ahora, los militares se van a ir a la frontera para poder defenderla en caso de algún ataque y se crea la Guardia Civil como si fuera la policía en la actualidad, para poder proteger el orden interno y terminar apoyando a Pardo en caso de un intento de golpe de Estado en su contra. Por otro lado, ya desde el punto de vista de los fertilizantes, ¿qué fue lo que se hizo? Se respetó el contrato de Dreyfus durante casi todo el gobierno de Pardo, ya, no quitándoles el negocio del guano, ya, pero sí hay que tomar en cuenta que a finales del gobierno, ya que la Casa de Dreyfus no estaba pagando todas las cuotas que se habían terminado definiendo, se planteó incumplimiento del contrato y se rompe el monopolio a través de la firma del contrato a Rafael con una empresa de un peruano llamada la empresa Peruvian Guano Company, ¿ya? Además, con respecto al salitre, el salitre se encontraba en Antofagasta, Bolivia, y en Tarapacá y Arica, en el Perú.
Esto estaba siendo explotado por empresarios chilenos y la casa Gibbs inglesa. Pero el gobierno peruano tomó dos medidas. Primero, el estanco. Todas las salitreras del Perú son del Estado, ¿ya? Y las voy a entregar en concesión, permitiendo el ingreso de comerciantes peruanos. Y la segunda va a terminar siendo la nacionalización. Solo empresarios peruanos pueden terminar explotando el salitre. Con lo cual se terminó generando una competencia promovida por parte del Estado peruano para terminar explotando ya el salitre, ¿ya? Y Chile se va a ver perjudicado, porque no solamente se hace esto, sino que el empresario peruano también entra a explotar el salitre en la zona de Bolivia, generando una competencia con Chile. En el aspecto diplomático se firma con Bolivia el Tratado Secreto de Mutua Defensa, llamado Benavente Ribagüero, con el cual defenderíamos a Bolivia en caso de un ataque chileno. Pero recuerden ustedes que esto no va a terminar durando mucho, ¿ya? Porque producto de esa alianza con Bolivia, que Argentina debió firmar y no lo hizo, recuerda que Chile hizo una alianza con Ecuador y con Brasil, de manera que se comienza a configurar una división político-militar del Perú, ya que va a terminar, o de América del Sur, que va a llevar a una guerra. Se establece un nuevo reglamento de educación pública, educación primaria gratuita, aunque solo se pudo financiar los primeros grados, pero además de eso se crea el Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas para poder tener ingenieros ya a un mediano plazo y terminar teniendo una nueva fuente de ingresos, además del guano y el salitre. Lamentablemente, eso iba a pasar todavía varios años para que pueda terminar dando resultados. Además de eso, se va a terminar estableciendo una reforma en la Universidad de San Marcos para tener la Facultad de Administración y la Facultad de Ciencias Políticas para tener una burocracia profesional más adecuada. Con esto vamos a la parte final ya para acabar. Pregunta número 9 dice, fue la medida económica de mayor trascendencia y más polémica ejecutada por el gobierno de Pardo, ya ante la crisis mundial de 1873 y la necesidad de incrementar los gastos del Estado. O sea, para obtener más plata, ¿qué hizo Pardo? Lo que hizo fue el tema de las salitreras, el estanco primero y la nacionalización después. Eso está en la alternativa A, el estanco y la expropiación de las salitreras de Termal, ¿ya? Y la pregunta 10 me dice, ¿no es una medida relacionada con el periodo del primer civilismo? ¿Ya? A, se establecieron relaciones diplomáticas que nos acercaron a Bolivia, ¿ya? Eso es verdad, ¿ya? En 1873 se termina firmando el Tratado de Mutua Defensa. B, Manuel Pardo redujo el presupuesto militar para evitar futuro golpe de Estado. Sí, lo hizo, ya lo hizo, aunque los golpes de Estado van a ser una característica permanente, pero Pardo lo hizo con esa intención, que no lo saquen del gobierno los militares. C, la competencia por el comercio salitrero en Perú y Bolivia no tuvo influencia política. No, sí tuvo influencia política. El gobierno peruano del Partido Civil es el gobierno de los empresarios. Y el gobierno empresarial terminó favoreciendo a sus empresarios. Entonces, sí tuvo una influencia política, ¿ya? Dice, Mariano Ignacio Prado tuvo una fuerte posición de los periodistas. Cuando acaba el gobierno de Pardo, entra Prado. Pero Prado encuentra, uno, una crisis económica, una recesión mundial producto de la crisis de los Estados Unidos de 1873, una reducción de las exportaciones y menos ingresos para el Estado. De tal manera que, ante un gobierno con poca plata, con poca inversión empresarial, el pirolismo va a terminar diciendo que la culpa es de Prado. Y esto va a terminar generando permanentes enfrentamientos, hasta un intento de golpe de Estado llamado como el motín de Santa Catalina, ¿ya? Así que la que no tiene nada que ver es la C. Si hay competencia comercial entre Perú y Chile, ya por el negocio del salitre en Perú y en Bolivia, pero toma en cuenta que sí tiene influencia política, repito, por la intervención de los gobiernos proempresariales de Perú y el territorio chileno principalmente, ¿ok? Entonces, nos quedamos con eso, muchachos, con eso terminamos la clase de hoy.